¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, buenos días para algunos, ¿eh? ¡Epa! Hola, señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Para los que almorzaron ya buenas tardes sería como, ¿eh? Tererín y tereré. He visto. Tererín y tereré. Mi ídolo personal oficialmente. ¿Sí? Gran jugador. Buenas. ¿Cómo están? Día de Copa, ¿eh? Día de Copa. Muchas cosas que vamos a ver. Información hay bastante. ¿Quién En juega Campamento hoy de de Paraguay? Cerro, en Campamento ¿Qué Olimpia. paraguayo juega hoy? Hoy juega Libertad. Luque y Libertad. Luque se enfrenta a Godoy Cruz a las 21:30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Sí. Qué pesado está Araujo. Es verano, ha sido fuerte, le da pesado. No vayan a boludo. empezar con eso ya. Demasiado Verana, tranquilo. Demasiado Hola, fuerte. Chat, ¿cómo Hola, andan? Coque. Bien, excelente. Mañana juego limpio. Mañana juego Cerro Olimpia, también. Cerro también. ¿Cómo Recordemos va a que. ser? ¿Cómo que? ¿Cómo? Y con tu garganta, eso vos. Y A la pucha. hay que relatar. Garganta de hierro. Hay que hacer. Yo no le llevé a ningún lado a Araujo. Aviso bien ya. Para que no me vengan a boludear. ¿Y Nah. Coqueguma va al partido hoy? Chito, vos te vas al partido. Yo me voy al. ¿Cómo era? Gradería Norte Alta. ¿Y ese pincho Así se opina? llama. De Hincha Libertad ni en opina. pedo. Pincho opina a la gente de talleres. La gente de talleres, voy a decir. Pega ese. ¿Y ella, po? Y ya, te cagué ya. Ni en pedo. ¿Qué le decía ese? Tipo, ya te cagué ya. Te dice, Tororati Marcos. ¿Qué significaría Tororati, muchachos? Discúlpenme. Cuerno del toro. ¿Cornudo, digo? Sí, parece. Me dijo cornudo. Está bien. No sé por qué. Hay que aceptarlo más allá. No sé por qué me dijo eso. Todos mal fuimos educado. cornudos alguna vez, chat. Factos. O fueron infieles. Así que no se hagan los boludos. Día pesado, uno para Caraí. ¿Por qué, pio? No van a hacer stream en la plataforma verde, dicen. ¿Cuál es ¡Tira la- chores ya! Ah, Kiki. Kik. Do you love me? Subiste a tu cuenta. Lo que pasa con Kik Chat es que Kik te paga. Pero hay menos gente en Kik. ¿Cómo? Lo que pasa en Kit Chat. Pero te paga, pero no vamos ni a mover por $5. Están locos ustedes. $5 más, $5 menos. Primero no que nos nada. afecta, no nos afecta a nosotros si somos Primero millonarios. que nada, chat, nosotros por Twitch no ganamos nada. Por TikTok ganamos $3 hasta ahora. No, mentira. No, tenemos 405.000 tenemos. ¿Qué? 405.000 ya tenemos. 400.000. No se puede decir en directo. ¿Por qué? Porque te baja la cuenta. Vos no puedes decir cuánto ganan en directo. Bueno, perdón. 405.000 es lo que yo gano. No. Bueno, para hablar de plata. 405.000 seguidores tenemos Sí, ya ya. en Para mí que vota- Eh, Para mí que vos estás boleando. No, en serio se puede. ¿Cuál de las dos te funde? ¿La morada o La morada. Ese es peor todavía. Anímate. Sí. Al Chocate le fundieron. Por eso, ¿y cuánto dinero tenía? Sí, porque sí, ¿cuánto le paga a Twitch? ¿Qué va, tío? Pues, ¿y tú estás hablando de TikTok aquí? No, pero igual, o sea. Para que no me funda. Ya, Por las dudas toma nomás. ya, toma nomás Tenían, ¿eh? No, pará. Bueno, hoy vamos a estar develando el jugador chat del partido. Ayer subimos Mira, una hay encuesta. una cosa. Sí. Eso está muy bueno, Memo. Yo no entendí si Eso era... es locura, muy pues. bueno. Una locura, Jugador chat del partido. Yo no sé si es chat del chat o chat de GigaChat. Eso no, es lo que yo no entendí. del chat. Del chat. Por eso yo del me enojé. chat. Pucha, Marco Llorano no habla inglés y puso chat con T, dije yo. No, Yo pensé que era chat con D. primero de chat el otro, Chat. porque pero después dije que tenga más sentido del chat, tipo el jugador chat, porque es del chat, ¿entendés? No, el jugador del chat. Porque Jugador es... chat del partido. ¿Y quién es el jugador chat del No, partido? eso vamos a hacer un protocolo espectacular para la presentación. Ah. Vamos a decir cuántos votos tiene cada uno. Vamos a poner música de fondo tipo Quique Casanova, ¿entendés? Ah, mi Ok. sueño es ser Kike Casanova. Chat. No chat. Chat. El chat. ¡Ya, Chat. quilombo! Dice Matías Ramírez. Ah, ¿Qué? Una planta para aliviar tu garganta es el Tororati, remedio tobateño, Marcos. ¡Qué bola! Che, dejen de decir chat que la me gente se fue a decir extraña. a la... Sí, lo que pasa es que yo me fui a la tele la otra vez. ¿Por qué? Y yo estaba, me preguntaba, y le dije lifehack, y la gente de la tele me dijo, "Oh, ¿qué es lifehack? No puedo creer esa palabra, me dijeron. Y lifehack ni algo común. Y después ya fui malo, y ya le empecé a hablar de Skibidi Toilet, para que él no entienda. Ah, sí, vi. Y después me preguntó si era chat, le expliqué lo que era chat. Me preguntó, yo soy chat, ni en pedo, le dije.
No, Escuchate qué el mal chat. educado. ¿Cómo le vas a decir eso? Encima se fue ahí y le puteó a Enciso. Bueno, Otra amiga. hay que Bien. hablar de una información A ver. más que importante, justamente ya fue emitida. Lo de Araujo. No, Demasiado tranquilo. nervioso estoy con ese tema. A vos, el tema de Espínola, mi querido Coque, yo quiero hablar contigo porque ayer justamente no estuviste por algunas cuestiones, pero ¿qué opinás sobre el tema de la vuelta de Juan Espínola? Porque Belgrano no hará la opción de compra del argentino. Perdón, el club argentino, mejor dicho. el Pues paraguayo. sí, Belgrano no va a ser la opción de compra. Ujú. La opción de compra era de $1.250.000. Sí. Me parece bien, porque Olimpia no tenemos recambio. No tenés arquero, mejor dicho. No tenemos arquero. Y, o sea, literalmente no tenemos recambio, porque cuando se va Espínola, nosotros decíamos, ¿qué pasa si se lesiona Olveira? Dicho y hecho, pasó eso. Se lesionó Olveira y nada, los perros, para mí es no podemos fichar, es un fichajazo de junio, porque lo vamos a poder tener a partir de junio. En todo caso de que, bueno, Olveira, es que no sabemos también si va a renovar. Hasta ahora no hay nada sobre la renovación de Olveira. Pero bueno, para tenerle a Juan Espínola dentro de la plantilla, para mí está bien. ¿Te puedo Nos decir una demostró cosa? que en Copa Libertadores puede atajar, que no le pesa la camiseta y que es buen arquero. Yo creo que ¿Qué va a pasó? ser... Yo quiero decir una cosa, Sí, Marquito, perdón. adelante, no, metele. Me puse nomás a pensar. ¿Qué mucho juega el arquero suplente de Olimpia? ¿Qué mucho juega el arquero suplente de Olimpia? Espínola. Obvio. ¿Cuánto tiempo jugó en el arco de Olimpia como titular? Espinola jugó como 4 meses. Marino, 4 ¿cuánto meses. tiempo está jugando ya? 3 De- meses. Imagínate, o sea, el arquero suplente de Olimpia juega mucho, porque Gastón Oliveira, lamentablemente, se lesiona y se lesionó de gravedad 2 veces. Y el arquero suplente de Olimpia va a terminar nomás luego jugando mucho. O sea, entre un Marino Arzamendi y entre un Espínola, la diferencia es demasiado grande. No, es abismal. Uno. Ascona también, arquero suplente de Olimpia mucho tiempo. fue. Ascona fue Y jugó suplente. muchísimo tiempo. Jugó mucho tiempo. El arquero suplente de Olimpia tiene que estar preparado porque siempre tiene oportunidades. No, Cierto. es muy loco lo que te y digo. es de hecho. Pero es real. Pero lo que vos estás diciendo, Franco, es totalmente en serio, porque lo que vos decís se puede decir totalmente en el ejemplo del mismísimo Olveira. Porque Olveira, ¿cómo entra Olveira a ser titular del Olimpia? Por Ususúa. Por lo que le pasó Por el a Suzuki. Aguilar. Claro, lo que le pasó a Aguilar. Le pasa a Aguilar, lo mismo pasa con Olveira. Y yo te digo algo, la gente no le bancaba tanto a Olveira al comienzo, porque el debut de Olveira fue en Copa Libertadores contra Oh. Internacional, allá que perdimos 6-1. Cierto. Y imagínate, vos decías, la pucha, entra nuestro arquero suplente y ya le meten 6. Es muy difícil. Y hoy es titular indiscutible. Y yo creo que uno de los mejores arqueros entra en un top de los mejores arqueros que tuvo Olimpia en el siglo. Fácilmente. ¿Y es? ¿Por qué abandonaste ayer como buen olimpero? No abandoné ayer, no, ¿sabes? no. Tuve algunas cositas por eso no pude venir. Y para Araujo. No. ¿Por qué ya quería hablar demasiado de Araujo? Nervioso estoy. Pero Porque él es mi enemigo. esperá. Él es mi enemigo. Ya sé, y por eso pues tenemos 2 horas de programa, Perdón. mi rey. Va a hacer tu descarga. Arias gatito. ¿Qué hace Oro Acosta? ¿Vieron lo de Brasil? Lo que cancelaron la pisadilla. Sí, la soteliña, si quería llamarla así. Que se canceló, o sea, mejor dicho, se prohibió. La Confederación Brasileña de Fútbol anunció que sancionará a los jugadores que se paren sobre la pelota durante los partidos de sus competiciones. La medida contempla una amonestación y un tiro libre indirecto a favor del rival. Según el comunicado, esta acción será considerada como conducta antideportiva y una falta de respeto por el fútbol. Ahí está. Eso solo en Confederación Brasilera. Sí. En Copa Libertadores se puede hacer. Ojalá le hagan a Palmeiras. ¿Y eso? Pues Cero tiene que hacer eso. No, tranquilo. Cero tiene que hacer eso, bro. No. Si estamos Sí. 2 arriba nomás. No, pero igual metele, si para ellos es una ¿Sabes lo que pasa? esto. Boludo. Es Brasil. Más allá del fútbol, está demasiado sensible. No se entiende por qué. Yo sé por qué es. ¿Por qué? No, vos le Bueno. querés culpar a una persona. Sí. Vos le querés culpar a una persona y yo creo que... Sí, yo le quiero, pero no es Vini el que yo voy a culpar.
¿Quién? Brasil en todo tema, político, social, económico, deportivo, está sensible, está llorón. Ya. Y para mí hay un responsable, pues no voy a decir quién es. Gordo Acosta sabe quién yo digo, pero es una vergüenza. ¿Cómo el país más carismático del fútbol quiere borrar el carisma de su fútbol? Es una vergüenza. No es una vergüenza, pero es culpa de esta gente. ¿Saben quién yo hablo? O sea, el Gordo Acosta por lo menos sabe quién yo hablo. Gordo Acosta te entiende. Y habló al respecto Memphis Depay, justamente. No es Leila. ¿Eh? No es Leila. No, es mucho más que Leila. Para mí, por lo menos. ¿Quién decía el futuro de este hermoso país futbolístico? Centrémonos en las reglas. Pueden mejorar el deporte y centrémonos en el lado comercial del fútbol que beneficie a los clubes, los aficionados y jugadores en lugar de estos anuncios tontos. Porque eso se convirtió Brasil. Anuncios tontos. Federación de Anuncios Tontos. En serio. Porque se pasan tirando anuncios y esto y aquello, que vamos contra esto, que vamos contra aquello. Y lo único que están haciendo es matar su fútbol. Memphis Depay en un apartado, también en Twitter, en el mismo tweet, justamente que recortamos, decía: yo vine a Brasil para conocer y jugar del juego bonito. Y ahora se encuentra con que se quiere censurar. Y también Neymar habló al respecto. Dijo: el fútbol se está volviendo cada vez más aburrido. Mucho bla, bla, bla. Y por eso hay que, hablando de bla, 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 pero ya hay que enfrentar a Bababulu. No, pero yo me quiero sumar al debate Sí. del tema. Adelante, metele. No, yo obvio. estoy Vos en que- contra de la censura. Mira, vos sos futbolista. No sé, yo creo que pasa. No, yo no soy Vos fuiste futbolista. No, pero fuiste Llegué a futbolista. jugar, llegué a jugar. Claro, no, pero fuiste. Son las Sí, más porque cercanas no, a después ser- dicen que yo robo con que soy Ah, futbolista. o sea, Yo no soy Fuiste futbolista. ¿Quién dijo eso? futbolista. Llegué a jugar. ¿Quién dijo eso? Fuiste No, y a la futbolista. gente le encanta Una hablar. futbolista que... No, para bueno. nada. Fuiste futbolista. Llegué a jugar. ¿Y qué pasa? ¿Qué La pasa? muerte de Pablo. Que ¡Yo también! ¡Va, va, blue! Ay, Ya 40 años como que. gracias. pasa? Que- ¿Qué pasó, Marcos? para vos pisar la pelotita Epa. es una falta de respeto o como Nah. ¿qué es para vos? ¿Es cultura? Arte Ahí futbolístico. está. Arte futbolístico. Ahí está. Pero Yo no se sé ve. qué generación es la que está dominando ahora en el fútbol brasileño para que pasen a prohibir estas cosas. La verdad que no sé. Y me pueden tachar de lo que quieran por los comentarios que estoy tirando, pero me parece una total... Estupidez realmente. ¿Saben que yo- Antifútboles. ¿Saben qué yo siento? Son los No sé millennials. qué van a Yo siento- convertir en otro deporte. Yo siento que esto, o sea, la pisadeña, los brasileros, o sea, la gente toma como si fuera que vos agarras en medio de un partido y te pongas a hacer picadita. No, lo único de que nos falta es que también después vengan en el vóley, que venga una generación de cristal y que vengan y en el vóley, no, hay que matear porque se puede ir por la cara del contrario. O sea, lo único que falta es que quieran tocar o que todos los pueda pasar deportes. y digan que, bueno, buscaba el caño. Claro, Que no, te no, llenan a tiene votar que por hacer. hacer un caño. No, No. le estás... Dejémonos de joder. Le estás sí. humillando al rival. No, Estás no. incitando al que el rival... O que empiecen a hacer jueguitos, Por no es la primera vez que Brasil prohibió un regate. Yo tengo una memoria de un regate que Brasil ¿Cuál? prohibió. Había uno, no creo que se llamaba Cleverson o Dave, no me acuerdo cómo se llamaba. Cleverson. No me recuerdo muy bien. Y hacía las foquiñas. Algo son. Foquiña. Y el vago agarraba y subía los tic, 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 seguía con la pelota. Claro. ¿No te acuerdas claro, que hizo sí, sí, Ángel Romero y todo? También era Sí. que hizo. Y ese prohibieron después. Las foquiñas. Las foquiñas se prohibió porque el tipo seguía con la pelota y tiraba el tic, tic, tic. Pero ese Y andaba con la pelota en su cabeza. ese se entiende, ¿sabes? Pero porque era peligroso. Porque primero que Porque nada... le podía romper la cabeza. Claro, no Eso, podés pero- tampoco. No podés levantar la absurdo, cabeza, claro. el pie hasta la cabeza, ¿verdad? Absurdo, pues. ¿Cómo se llama ese jugador, chat? Ustedes son gente que sabe. Que se prohíba chutar fuerte, así Brian Ayala ya no fusila. Sí, prohibido hacer triple en el básquet porque ya son 3 puntos y ya es mucho con comparación para que el rival empate. No, pero para mí lo Una único que está estupidez haciendo Brasil es pasar vergüenza de Kerlon. manera Pero internacional. una consulta. ¿Por qué vos sería eso una falta? O sea, hacer la pisadeña. O sea, ¿qué es lo que piensan? Porque, bueno, Porque vos le ¿Sabes qué humillás pasa? a tu rival y tu rival no puede ser humillado. No, pues eso nos va a hacer una justificación. Eso es la justificación Pues. por no, faltar ¿sabes por qué, respeto. Belén? ¿Sabes ¿Por por qué qué? vos? Porque ponele, bueno, Pues arma te quilombo y va a haber hago una mosquete situación. Ah.
Yo soy central. Ah, Estoy jugando contra vos. sí, Estoy perdiendo 2-0. yo soy extremo. Y viste, vos sos extremo. Yo agarro y te quiero marcar. Mm, Voy a ponerle que soy lateral. Y te quiero marcar. mm, Estoy perdiendo 2-0. Estoy... Enojado. No sale nada. Estoy Enojado. ah, enojado. ah. Y vos venís, me querés pasar así, y pues, pum, te paras encima de la pelota. Te va a querer romper la pierna central. Yo, estando así, te voy a decir, a este le voy a romper Y es todo, parte pues. del fútbol, del Claro, folclore. exacto, y a eso es lo que yo voy. Está bien, es parte del fútbol y es parte del juego. Porque Claro. esa es la esencia del fútbol, es ponerte nervioso, querer ganar, romper todo. O sea, Pero está el bien. problema Así del siempre fue el fútbol folclore. sudamericano. Pero el problema, Siempre. O retención del balón, del cobra. folclore, Sí. el problema del folclore futbolístico es que, venga, el problema del venga, el problema del folclore futbolístico es lo siguiente, que para algunos es folclore y cuando le haces a otros es provocación. El curepa te puede agregar, te puede farrear, te puede hinchar. El brasilero lo mismo y es folclore. Un peruano, Pero un vos paraguayo, un vos le chileno, jodés un la bola al boliviano. curepa. Provocación de los paraguayos, provocación de los peruanos. Ponele- Porque ellos pues son los dueños del folclore. Y el curepa te jode y es, folclore. Hace poco vi la final, lo de sub-17, que Colombia le estaba cargando a Argentina. Provocación. Esto no hay que aprender en las canchas. Son chicos muy pequeños para estar haciendo estas cosas. Olé, ESPN. Es una vergüenza. Porque cada uno, pero porque cada lo, uno- lo hace Argentina. porque y cada uno... El primer medio que aparece es Olé. Que para mí ese es el medio más pedante que existe. No, lo voy a decir porque me ¿Entendés? chupa huevo, el medio más pedante que existe, loco. A eso voy, porque para algunos es folclore y cuando te hacen a vos es provocación. Y ahí es lo que no pega. Porque el brasileño siempre es provocado. Claro, ahora que- el argentino bancátela siempre es si te provocado. hacen, Y mover. ellos no te hacen nada, Belén. Total. Ellos no hacen nada. Y dentro de todo, el curepa, el argentino, no llora como el brasileño. Porque el brasileño llora. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Bancátela si es que te hacen. man. Te va a llegar un momento donde vas a tener que hacer. O sea, es así. Porque el Dibu hace y es... Hija, es el Juegue, ídolo. Dibu. Ole, Claro, Dibu, le Dibu, llenan de eduque. likes, todo el mundo comparte su foto, Le y su hacen al Dibu. historia, le hacen al Dibu, hija de mil, eso lo es antifútbol, ¿en qué qué se convirtió el fútbol? Bánquense, o sea, si usted hace, bánquense si se le hace también, es parte del fútbol, termina ahí en la cancha, 90 Claro. minutos pasó, salía afuera y en el vestuario se cambian camisetas, bánquense muchachos, muchachas también, ¿verdad? O sea, no. Es, No que, es así. es que entiendo. el fútbol. ¿Quién convirtió así al fútbol? Yo de verdad no sé. ¿O quiénes? No, y claro, es que, ¿sabes qué Ya pasa? mismo. ¿Sabes dónde se fundió el fútbol? ¡Dios! Cuando ¿Dónde? se dejó de jugar en la cancha y se empezó a jugar en los escritorios. Ahí. Porque eso es lo que pasa. Porque hay diferentes federaciones que son federación comunicativa, o sea, federación comunicado pelotudo, que al final lo único que consiguen es que la gente se enoje, que sus jugadores mismos estén mirando, che, y después, o sea, no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que va a pasar es que va a ser peor aún más, va a ser peor y va a ser peor. Bueno, con esto de la pisadilla no creo, pero con otras cosas que están saliendo con todo, va a ser peor. Va a ser peor. Y otra cosa, hablando de... ¿Qué dice? ¿Qué dijo? La gente, el fútbol Ay, Curita pone, Apareció Curita. Mira Gran un poco. fundido. Después de sus vacaciones de Punta Cana. El ¡Curita! fútbol se fundió cuando la gente de Upacaray empezó a opinar. No sabe ni te da una pelotita, gordo pelotudo. No, más respeto. No. Curita le sabe, ¿Sí? Sí, Curita le sabe. Me aguanta un cuerpo ahí. No Y creo. yo creo Y que creo que choque de titanes. choqué dos Ay, puntos. ¡No! ¿Qué te hace gracioso? Diente de lata. Mira, estoy así. ya. Diente en lata. En el chat había gente que estaba preguntando si Paraguay ya clasificó al Mundial. No, Paraguay no, sub-17. todavía no. Hoy juegan a las 18 horas. Juegan a las 18 horas. Si Paraguay le gana a Ecuador, Paraguay va al Mundial sub-17. Curita, qué menos locura. 1000 de aura, Curita. Eso no me iba a decir. En vivo, en directo. Hasta ahí no me voy a llegar. No, Coca, hablamos otro día. ¿No? Tranquilo, Curita, Ayer pero te extrañaron un extrañan montón, tus Coque. audios, Por favor, Curita. Cierto, que Espero mande. espero que hoy vuela la topadora,
Mirá que nos dejaste una semana sin topadora. Cierto. Gente, estoy destruido. JCC acaba ¿Eh? de subir una historia queriendo ganar entradas para ver el partido de Libertad. ¿En serio, sabes? ¿Eh? ¿Qué pico? Puede ser, ¿Qué ¿no? lo tiene? ¿Está bien, go? Está Creo bien, que él no se debería quiere la tener cancha. nomás la entrada para donde se siempre. ¿Qué pico da pico de historia, vos? Si ahí se regala. No hay topadora, se cerró, dice. Acá llegó el audio de Curita, ¿eh? ¿Querés te muestrarlo? Hay audio de Curita. No hay topadora, dice el muchacho. A ver. Chat, ¿quieren topadora sí o no? No, yo pido topadora, boludo. No, él dice que no. No, Se cerró, tiene que dice. haber topadora. No, tiene que haber topadora. Vamos a escuchar el audio de Curita mientras Tiene que haber tanto. topadora, boludo. Dale. Chat, perdón, antes de pongas. La topadora perdió 1000 euros. Ustedes nomás no saben la verdad. Pues la topadora es una persona que no tiene palabra. Pues yo le conozco personalmente. ¿Por qué no tiene Y palabra? les cuento nomás eso. Porque uno desapareció y dos por la razón por la que desapareció. Ni se imaginan, chat. O sea, se Buenas fue- tardes, No, vecinos. no. Pero compartirlo si está leyendo. No, te voy a mostrar, te voy a mostrar. Ah, bueno. Habla. Buenos gente. días, Pasión Estudio. Ay, volvió. Mañana juego Olimpia. Presente con bronceadito caribeño. Mañana damos el puntapié inicial para la tan ansiada cuarta Libertadores. Abrazo para todos, mamagüevazos. No, mamá huevo. Malísimo. 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 Hola, Qué mi vergüenza querido. lo de Araujo, o sea, qué lamentable, o sea. Noches alegres, mañanas tristes. Que nuevo caso, Benedetto 2.0 y T, o sea. Ah, el lo de caso de Araujo. Araujo. Sí. En vez de pagarle su sueldo a él, Soñora y ese Luciati nunca se le tenía que traer a Boca Romero y su caso cerrado. Pero qué loco, o sea. Hay que hablar de ese tema, ¿eh? Hay que hablar, obviamente, de ese tema que salió al mediodía, o sea, recientemente, mejor dicho, llegó la información sobre el caso de un jugador del Ciclón de Barrio Obrero que no llegó supuestamente, vamos a manejarnos con ese término, supuestamente no llegó en condiciones, ya habló Carrizosa al respecto. ¿Y qué dijo Gareth? O sea, que es real o Dijo que es mentira. no llegó como tenía que llegar. Espera, no llegó Qué como tenía que fuerte. llegar puede significar demasiadas Muchas cosas. Hay muchas cosas. No llegó no llegó como debería llegar, es que llegó tarde, es que llegó en un estado en el que no debería de llegar. Ahí ¿Sabes qué pasa? vi Que que, perdón, Va a haber una sanción económica. Acá está. vi inclusive que se hablaba en otras radios de que hasta se le robó al tipo. Miguel Sí. Carrizosa sobre Sergio Araujo en la 95.5. Llegó como no tenía que llegar. En Uber. Esperemos que los que entren jueguen de lo mejor posible. Nadie espera que un profesional actúe así. No solo genera fastidio, sino que también tristeza. Uy, agregó... Bruno Pon dice... Contá un poco esa... Bruno Pon agarra, esa info. cuenta Carlín Correa, detalles sobre el tema de Sergio Araujo. Llegó minutos antes del inicio de la práctica. No estaba en sintonía. Gatito Fernández se percata y le dice que se vaya a descansar. Al salir de las instalaciones le robaron hasta $600. En sintonía no estaba. Que no llegar en condiciones, llegó Motobón. O sea, el tipo no estaba en condiciones para entrenar. En condiciones óptimas de salud para poder hacer el entrenamiento. Por eso su compañero Diego se da la Martínez cuenta. se da también cuenta. le vio a Sergio Araujo y le dijo, andate a tu casa y venía a practicar mañana. Que no venga más. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿eh? Es una bomba porque, mirá, Dominguiti, papá. Dominguiti. No, pero no, pero Franco, Es no. muy fuerte también para tirar esa. Porque, por eso les digo que hablemos bajo la... Supuesto Dominguiti. Exacto. Supuesto Dominguiti. Pero igual... Es que no sabemos, ¿verdad? es triste realmente porque... Pero se puede... Es un rumor. es un No, rumor, ¿qué rumor? bueno, ya Confirmado, confirmado por Miguel Carrizosa. Carrizosa ya está, ya él confirmó. Ya confirmó y dijo que Que no llegó. estaba en óptimas condiciones Claro. para entrenar, entonces le dice andate a tu casa. Exacto, el que le dice anda a tu casa es Gatito Fernández y Diego Martínez. O sea, va a ser No apartado. o sea, no estaba enfermo.
Enfermo no Belén, estaba, porque él- si no se quedaba en el departamento médico. Obvio, él no va ni siquiera a Brasil. No, ya sé. Cerro viaja a la ¿Entendés? una, Ya o sea, sé. en instantes. Aparte de ese castigo, hay también otro castigo monetario, Sí, porque se habla de que habría una sanción económica también para el jugador. y está bien, y está bien. Yo creo que tiene que haber una sanción ejemplar, porque no sabemos, sinceramente, cómo fue que llegó y cómo, o sea, salió del club y le robaron, o sea, $600, es muchísimo. No, para él no. Bueno, para él no, pero Si a él no le tampoco- calienta Cerro Porteño. Si llegan, no llegan Pero, condiciones. ¿cuánto está? Si 7.900. supuestamente no llegan condiciones. Y fue uno de los mejores jugadores pagados por 6 meses y jugó 4. A ver. Y después bajó su sueldo para seguir en Cerro. Y sigue ganando millones de dólares. Y llega en estas condiciones. Porque no. 5 palos le robaron. Si es real que no llegan condiciones. Si es real que no llegan condiciones. Yo era en su puesto para no comerme una demanda, hermano. Pero es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza que el tipo que habrá sido Llegó- el llegó. mejor pagado del plantel. El mejor pagado del plantel. ¿Llegó a la práctica con el ojo morado? No. No, no, no. No, Tampoco esa creo. información no Eso tenemos. no sé, ¿eh? Hasta el Espera. momento no tenemos. Que el tipo haya llegado fuera de condiciones es que no le calienta el club. Si es así. No le calienta el club. Vino para cobrar. Si vino de parte de Manolo. Fue el mejor pagado del plantel. En 6 meses jugó 4. Tiene un gol ya de bola. Evidentemente no está en sintonía ni con el club, ni ahora ni antes tampoco estaba en sintonía. O sea, es triste. Qué fuerte. Es triste Es muy realmente triste. porque, mira, Y es muy triste. ¿Qué es lo más triste, Marcos? sí. Que todo el gasto y toda la inversión que se hace en un jugador, ¿en qué se convierte después? En deuda. En deuda, en demandas. En deuda del Pero, club. ¿sabes para- Y después te demanda. ¿sabes para asustan, mí? te asustan con la deuda del club los dirigentes. Te asustan, pues vos no tenés plata, porque te sale muy caro, porque la deuda del club es tantos millones. ¿Y quiénes son los que hacen la mala gestión? Los mismos dirigentes que contratan paquetes que supuestamente no llegan en condiciones. Y eso es lo que a mí me molesta. A mí ¿Cómo se lo que grita? a mí lo que me pone triste es que estamos hablando de un jugador de primera. Tendría que ser ejemplo para todos los chicos que hoy se están esforzando y quieren llegar a su lugar, y también está ocupando una vacancia en el plantel del Cerro para que, o sea, en vez de que esté un jugador que sí es responsable, en Se vez de que esté esté un formando. jugador que sea de la cantera, que tenga oportunidad en el Ciclón, se está perdiendo plata, se está perdiendo Se está realmente generando los valores, deuda. se generan deudas. Hay muchas cosas en cuanto a esto, no es solamente que llegó tarde o llegó tipo no en las condiciones adecuadas, pero deja mucho que desear de parte del jugador. Yo le saco de la ecuación a la institución, porque él llegó como llegó porque él quiso llegar así. Él no se controló, no sé qué hizo, no sé por qué es que no llegó en condiciones. Para mí la institución no tiene responsabilidad en su manera de actuar. Así que es una vergüenza de parte de Sergio Araujo. Ese es el nombre, ese es el titular. Sergio Araujo fue irresponsable. Y no llegó en condiciones. Exacto. Ese Supuestamente. Qué es fuerte, el ¿eh? tema. Cerro Cerro tiene que decir, mira, ¿Sabes qué, Marcos? sí, Para mí igual es ejemplo, ¿eh? De cómo no tenés que ser cuando sos profesional. Pero el tipo, vea, ¿cuántos años tiene? ¿33, 34? Más Ya o menos. está, Está viejo, tranquilo. está viejo. Belén. Bueno, pero a lo que voy es, ¿Sabes lo el que- tipo pasó por todos lados, Sudamérica, estuvo en Boca, jugó por ¿Sabes Europa. lo que pasa? Que si en Argentina, Barcelona. si en Argentina no te llaman, ¿cuál es el mercado fuera del brasileño que te va a pagar lo que le está pagando? El Y paraguayo. el paraguayo. El uruguayo no te va a pagar. El chileno El menos. boliviano no te va a pagar. El chileno no te va a pagar. El peruano no te va a pagar. Ustedes hablamos de que el fútbol paraguayo es pobre. Ahí de El por fútbol ahí. paraguayo paga muy bien a los paquetones. Discúlpenme que les diga. El fútbol paraguayo paga muy bien en comparación a otras ligas. Y por eso vienen acá. Y paraguayo y viven, colombiano. viven la pepa, se cagan de risa, se divierten, Viven cobran en un millones. country. O sea, Sí, ¿sabes qué pasa? No, que de acá, verdad, viven re bien en Paraguay. Ponele que te llame Olimpia. Te llame lo- Cerro. No paga poco, Te Olimpia, dan no todo. paga poco. No, Cerro. no paga por Cerro. Te llame Libertad. No te dan todo. Te llame Guaraní. Sí, Son equipos que nos pagan poco. no pagan poco y te dan todo. Te dan todo. Te dan casa, Pagan en débito, dólares. auto. O sea, está bien.
¿Entendés? O sea, Casa Ensamble, en camioneta Argentina, del año. en Argentina solamente 3 equipos tienen para pagar en dólares. Tienen la billetera para pagar en dólares. Sí, River, River, Boca y Talleres. Talleres. Sí, solamente esos equipos tienen para poder pagar en dólares. El resto te paga en pesos. Uy. Es muy difícil el mercado argentino. Sí, sí creo que aquí no creo que ganaba 2 millones de pesos, más o menos. Algo así. Una porquería. No es básicamente. nada. No es Yo nada. quiero Me imagino que hablar- Racing hoy en día puede ya pagar en dólares. Me imagino, ¿verdad? Yo quiero hablar, sacando a gente que no es ejemplo, yo quiero hablar de gente que sí es ejemplo, que es Ángel Romero, quien se encargó y fue intermediario con su club, Corinthians, justamente, para la llegada del Ciclón de Barrio Obrero, con una gran cantidad de seguridad, y también va a ayudar al plantel de Cerro en la parte logística. Ángel Romero. Ángel Romero. Qué bueno. Se encargó de gestionar todo eso para que Cerro Porteño estén seguros, o sea, estén seguros ahí en terreno brasileño. Recordemos que por Amenaza, todo lo que viejo. pasó hay amenazas, Qué fuerte, hay ¿no? todo tipo de cuestiones que sabemos que si estás en terreno brasileño nadie te hace caso porque la policía misma te va Tierra a de reventar. nadie. Entonces, me parece ejemplar, me parece algo bueno, para ¿eh? felicitar de parte de Ángel Romero, que no se olvidó de sus raíces, quien se encargó de que hoy Cerro, cuando llegue, tenga la cobertura policial de la seguridad de Corinthians. Entonces, es algo para aplaudir del mellizo. Bien. Espectacular. Bien, Angelito. Excelente. Un Y gran no le- y cerrista. yo sigo con mi teoría conspirativa ¿De qué, pa? de que muchos van a volver cuando ya no esté. ¿Eh? Muchos van a volver cuando alguien no Ah, esté. ya. Sigue con esa teoría. Puede Yo ser. no es real. Yo no digo que sea real, no, tengo puede- data. no, pero es no lo que yo siento. Es no lo es que algo yo siento. alejado de Es lo la que- realidad, Franco. Es lo puede que yo ser. siento. Que cuando alguien se vaya, mucha gente va a volver. Y gente que quiera el club realmente y no pone sus intereses personales antes del club. Creo que los Romeros son uno de ellos. Que van a volver en algún momento cuando no esté cierta persona. Un buen olimpista respetando a su club de formación, un grande angelito. Y sabes lo peor de todo, creo que con el tema de Araujo, vuelvo al tema de Araujo, los capitanes tienen que hablar con él. La gente que está ahí pone peso en el vestuario. Gustavo Velázquez, Gatito. Gatito, Gatito es un referente de vestuario. Gatito y Pirida Mota. Porque para mí ellos son los que más Peso representan. pesado. No peso pesado, porque está también Pachi, Cecilio y Turbe, pero para mí No. para mí lo que más le importa que al club, representa el lo que cerrismo cerrismo son ellos. actualmente. Para mí son Gustavo, Gatito Gatito. y Pirida Mota podría llegar a ser. Pues Gatito lo el que se acercó a hablar, le dicen. Y le dijo, andate. Dejaite nomás, hermano, anda por donde viniste. Y espero que, O sea, con más mano, respeto le habrá que dicho. el vestuario Gatito. también entiendan dónde están. Que no están en cualquier club. Pachi no tiene peso en el vestuario. Perdón que me plagué mucho, muchachos. No. Cualquier Está cerveza- bien, cualquier está cerveza se va a bien. playar. Pues lo que dice Marco, lo que dice Franco es cierto. O sea, yo creo que esos son los jugadores que representan actualmente al cerrismo. No los que son peso pesado así. Cecilio y Turbe. No. Para mí no Ahora tienen no peso. tiene- Para no- mí no tienen Cecilio fuerza. y Turbe no tienen peso. Para mí no nada. tiene- A mí no me molesta cuando... No le respalda la actualidad a esos jugadores como para que se los represente con Cerro ahora. ¿Qué te molesta? Nada. Decí nomás, que- ¿Sí? No. Decí, Fue muy no. directo ya. Ah, ok. Ah, bueno. Está bien, está bien. Para repasar hoy los partidos que se van a estar disputando, tenemos partidos de Champions. Ojo, listo. Bayern Múnich versus Inter de Milano. A las 16 horas el partido para que vayan agendando a los muchachos. Gana el Bayern. Epa, bueno, hiciste la predicción. Ahora te estoy diciendo, Dale, gana el Bayern. gana el Bayern, perfecto. Arsenal, Real Madrid, misma hora, 16 horas. ¿Cómo sale, Coque? ¿Dónde? Allá se juega, ¿verdad? Sí. En Londres. En Londres. Qué lindo. Gana el Arsenal 1-0. 18 horas, el partido de la Sub-17, Paraguay se enfrenta ante Ecuador, partido que obviamente va a tener vital importancia Ecuador, porque si gana el conjunto albirrojo se clasifica. Sí, Chat, sí gana. ese va a ser un partidazo. Partidazo va a ser ese. La gente de Ecuador también tiene muy buen plantillo.
Muy Sí, buena plantilla. Pero para con mí todo. gana Paraguay. Para mí también, pero va a ser un 18 lindo horas. partido para ver. 18 horas. 18 horas, 19 horas, Libertad Talleres por Copa Qué Libertadores. mucho partido. Gana Talleres. 21 a 30 horas juega Godoy Cruz versus Sportivo Luqueño y otro partido Gana que Luque. el hincha olimpista tiene que estar atento, el Peñarol San Antonio Gulo Peñarol. Gulo. Peñarol. Juega allá en su cancha. Vamos a actualizar tema Twitter. Vamos investigando qué pasa en este caso en vivo, ¿verdad? Porque es el que más me interesa. ¿Cuál? ¿Cuál? Tema De Araujo. Araujo. Bueno, Ahora ahora ya están Estoy por. llevando a full la radio. No, ahora ya están por ir Cerro. A Brasil. A las 13 sale el vuelo. A las 13 horas estarían embarcando. sí, ahí justamente Carrizosa habló con el medio ya en el aeropuerto. Ya están todos en el estando aeropuerto. ahí ya. Sí. Y justamente se actualiza esto que está diciendo Sergio Araujo. No viajará a Brasil para enfrentar a Palmeiras. Fue separado del plantel por una cuestión de disciplina. El otro que no estará disponible es el defensor Matías Damián Pérez. Aún no se recuperó de su molestia. Qué fuerte lo de Araujo, en serio. Qué fuerte. No, es fuerte. Se le pilló nomás. ¿Ustedes piensan que los jugadores paraguayos... O sea, en serio, a mí me suena mucho el... Llegó como tenía que llegar, que dijo... Eso suena mucho. Es muy fuerte. Pero Ojo. bueno, hay cosas ahora. Ojo. Habló alguien, ¿eh? Sí. Yo ahora estoy Habló viendo, una persona que estuvo en el ciclón de Barrio Obrero. El más indicado. Fidencio Oviedo, exjugador de Cerro Porteño en la 95-5. Se refirió al tema de Sergio Araujo. Es lamentable lo de Sergio Araujo, encima previo a un partido tan importante. Esto pinta que está todo mal adentro. Fuerte. Igual, Y sí, muchachos. es un acto de... Yo entiendo lo de Araujo, pero Es un acto de toda la vida indisciplina. pasó y va a seguir pasando. Y más otra vez el fútbol paraguayo. No nos olvidemos grandes salidas, grandes conciertos de Bronco. Muchas cosas pasaron y van a seguir pasando. Y sí, es un acto Sí, de sí, sí, indisciplina. Y totalmente. es que siempre va a pasar y siempre es pasó. un acto de indisciplina que se tiene que castigar. En su momento. Como si fuese que no fueron a farrear nunca ustedes, chat, y le vieron a un futbolista en la farra. Yo 1000 veces. No pasa, o sea, yo entiendo eso. Muchacho, en su momento se le sacó del club. No banco, pero pasa. Se le sacó del club No a banco, pero Marín. pasa. A Marín y a Sergio Orteman, los perros. No debe pasar, pero pasa. Cuidadísimo. Epa. Tú. Casi se fundió el proyecto. Amigo, esa rueda. Esa rueda atrás. Encima que llegaste tarde. Llegó Chelson, es por premio, ¿no? Yo farreé con. No. No, vaya, pero tampoco para develar la información. Guárdenselo para ustedes, muchachos. Háblenlo en la ronda de amigos, no acá en el chat. ¿Vos sabés que una vez me dijeron que yo farreé con un jugador? ¿Es cierto, eh? Sí. Pero ese jugador todavía. No había despegado. No había llegado a primera. Era Roque. Arsenio Rico. Arsenio Rico. Hola, mi querido Nelson. ¿Qué me hiciste? ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? Yo conozco historias. Y pa, farreaste con muchos No, jugadores. yo no ¿no? farré con ningún jugador, pero conozco a Yo personas que sí. ¿sí? Yo. Sí. Lugares, situaciones específicas. ¿Hay momentos. lugares específicos luego? No, pero escúchame, yo creo que el jugador top élite no farrea en una discoteca. Tiene su propio lugar para hacerlo. Yo he visto jugadores top no élite en discotecas. Tiene- Yo siempre cuento la historia de Halloween. hay gente que tiene tercera, que tiene cuarta, que tiene quintas. Claro. Sí, igual, sí. igual, ustedes nunca vieron esa. Elegante hoy, ¿eh? Y pa, recorté ¿Por qué cabeza. elegante hoy? Juega su club, dicen. ¿Cuál Madrid? ¿Quién? El Madrid, Madrid a las 4, epa. Vos Mira, sabés mira, que. Charnos me llevó de una vendetta. Ustedes no conocen la historia de Halloween que los monstruos salen con la gente disfrazada para que no ser pillados. A mí ya me pasó haber visto planteles enteros disfrazados en Halloween con máscara y vos le veías, ese es tal, vos decís, y estaban todos juntos enmascarados para que no se le pille. Yo Hace no le poco eché a salió. Belén. Se Hace fue a poco cargar salió. agua. Hace poco salió una información que estaba un jugador. Tira. Ayer esa pelea invisible del fin de. ¿Cómo que un kilo? Nelson, ¿te pareces a Frankenstein del Hotel Transilvania? Qué grosero que eso es. ¿Qué eso es? ¿Qué es para vos no llegar en condiciones, Nelson? Y papá, gracias. José Barrios. José Eduardo Barrios. Yo creo que todos sabemos más o menos hacia dónde va, ¿verdad?
Sentate, amigo. Gracias, papá. Hace... ¿Aguille? No, pues este es un demente. ¿Vos no viste lo que hizo? ¿Qué hizo? No, me lo guardo para mí. Y se lo guarda Marco para él también. Ay. No, chat, obviamente yo escuché la información de Carlos Correa. Y Carlos Correa dice claramente que o sea, yo lo que quiero entender hasta lo que te cuenta la parte donde dice que le quitaron plata, boludo. Eso- yo no $600. Pero le 600 robaron. Eso para mí es muy raro, ¿eh? ¿Tipo de multa o Pero, le...? espera, Dolarucos. No, le robaron, dicen. No es multa, ¿Cómo? le robaron. no entiendo. Eso es lo que no puedo entender. El Sergio Araujo de Pasión cobra 2 horas, viene una. Yo llego en Tiene condiciones. compromiso. Tiene compromiso y ya en condiciones. En Yo condiciones. llego, Llega en condiciones. yo llego tarde, pero en condiciones. En condiciones. Sí, sí. Dice, ¿se mamó A el veces. Chepi a robarle a alguien de su club? No. Marco, yo quiero empezar a penalizar. No. Yo voy a- Espera, no. espera, Yo voy a proponer- espera. No, este hecho no. Ah. Porque este es el hecho. No es eso, hay que penalizar. Porque el chat es soberano. El chat puede escribir lo que quiere. No, pero espera. Pero- no, minuto fuera. No, para clip. No, Banana. tampoco es que ese es el cuaderno de Clio. Vamos a respetar. por Banana, favor. de cuaderno de clip, viejo. Tengan en cuenta que Ay, todos nuestros vos, clips diarra. son forzados. Pero volviendo Ni al duden. punto. Pero volviendo al punto. ¿Y vos tenés tu celular? ¿Vos anotás los clips? Pasó muchas cosas que hablamos. No notaste nada. Ah, ya. nadie anotó. Y Eco tiene que verse. ¿Pero por qué yo me voy a encargar? ¿Y vos qué sos? Pues si vos estabas anotando ahí. ¿Se dan cuenta, ¿Qué chat? voy a anotar yo? Yo puse TikTok. 42 Mamá minutos de querida. programa. Hablamos al pedo. Y sí, Se confirma Marcos como preso CCP. ¿Cómo vamos a otro tema? El tema del momento, ni tranquilo, nada. Hay gente que no quiere hablar del tema. ¿Dónde dice eso? ¿Quién no quiere hablar del tema? Bueno, Alema, ya pasó. Hablen ya de otro tema. Bore. Epa. No pasó todavía. ¿Por qué, peón? Noticia en desarrollo, Pues si Cerro viaja en un rato. Sí, a la 1 sale ese error. Tiene que salir. ¿Cómo te digo? Tiene que salir la lista de viajeros. No estaba Araujo apartado. Ya. O sea, No, ya pues confirmado. siempre hay que esperar. Y Matías Damián Pérez. Cerro practicó esta mañana. Y ahí lo que no llegó nuestro amigo. No. No es ese. Habló Fidencio, ¿eh? ¿Y por qué metes esa sonrisa? No. Por referente. ¿Por del qué? club. Porque es un referente, dijo. No, escúchame, quiero agregar, después de eso, Sí. porque también ya comentaron lo de Carrizosa Ya comentamos lo de Sí. Carrizosa. y lo de Araujo. Pero mejor es que haga otra vez porque está medio cagada el... Cliperador. Mejor es que vos lo ¿Qué digas. digo, Marco? Te iba a matar. Acá está, sólido. Pues si vos siempre hacés. Rezo Vos siempre es. sos que Estás anota. Nelson, baja un cambio. Bien, Torreira. Informala como tiene que ser. Bueno, empezamos el programa de nuevo. Dale. Llegó como no tenía que llegar, esperemos que los que entren jueguen de lo mejor posible. No, pues está bien así igual No, también. papá, aquí- No, pero es más, te digo algo, ¿sabes qué podemos hacer? Baja la calidad demasiado. No, ¿sabes qué podemos hacer? Viste que CapCut, esto es producción en vivo, ¿eh? Viste que CapCut tiene la parte de poner la imagen arriba, como estaban las 4 cámaras, y abajo poner una foto grande. Puede hacer así, no le cambia nada. Lo de Carrizosa ha dicho que llegó como no tenía que llegar, refiriéndose a Araujo, y esperemos que los que entren jueguen de la mejor manera posible. Bueno, acá tenés la confirmación, porque más allá del trascendido periodístico de la información de los colegas, ya hay una voz oficial por parte de Cerro Porteño, y que Martínez le dijo a Araujo, andate a tu casa y venía a practicar mañana. También Martínez. Gatito. Gatito Gatito. fue el que le Gatito fue el que dijo- le dijo, che, estás... Está Martínez que ya Gaguita, Martínez tuvo situaciones similares en Boca con Benedetto. Sí. Y o sea, así se originó la famosa frase de Benedetto, de noches alegres, mañanas tristes, que él había llegado después de la fiesta de su cumpleaños y que aquella vez le había invitado también a que se retire de la práctica. ¿Qué dijo Pilsen? Chat de mierda, perdón. ¿Cuál es chat? ¿Qué dijo Fidencio? El chat pone así, boludo, yo leí. ¿Qué dijo Fidencio? déjala sola. Encima no fue Sin querer fue, pues leí no el fue chat. adrede, fue sin querer. Hay que doblar la camiseta, está tirada acá, boludo. Hay que hacer Hoy se manchó esa camiseta. Sí, porque se secó con la empanada. ¿Quién usó mi camiseta? No, mentira. Ah, pues, ¿Se comió la empanada? Habló justamente Fidencio Oviedo
El jugador de Cerro Porteño. Ey, 2 con personas la- se suscribieron hoy. Muchas gracias. ¡Gracias! Y la otra persona no recuerdo, pero muchas gracias también. Comunicado Cerro. Tal. Comunicado Cerro, comunicado Cerro. Ahora. urgente, Comunicado de urgente, Cerro, urgente. comunicado de Cerro. Comunicado Cerro, urgente. Gracias, Gordo Acosta. Acá está, ya tengo. El Club Cerro Porteño. Epa. A pleno, mi querido. A pleno, Benja, a por pleno, favor. a pleno. Gracias al chat también. Comunicado oficial del Club Cerro Porteño. Informa que tras constatar una falta disciplinaria grave por parte del jugador Sergio Araujo, se han impuesto sanciones económicas, además de la separación indefinida del futbolista del plantel profesional. En caso de reincidencia, hago la corrección, se evaluarán sanciones más severas, incluyendo la posibilidad de terminación anticipada del contrato. Epa. Reitero, comunicado oficial de Cerro Porteño informando la falta disciplinaria grave por parte de Sergio Araujo con sanción económica y separación indefinida del plantel y que en caso de que vuelva a suceder, incluso no se descarta la terminación anticipada del contrato. Atención con esto. O sea, jodidísimo el tema. La Bueno, segunda parte, mi querido Mark, ya- que queda más bim bum bam. Ya se nota entonces. Sí, obvio. Nelson abre Ya más se sa- rápido ya se- Twitter ya que se Milei. sabe, ya se sabe qué es esto. Ya se sabe que son las condiciones en las que llegó, ¿verdad? Claro, Bueno, ya se hermano, sabe. llegó. Es más, yo te digo algo. Noche alegre, mañana triste. Obvio. Antes te rescindían el contrato directo, boludo. En estos casos. Muchas Vos veces. sabés que... Sí. Sí, No, no, el lo caso que- Marín, Orteman. No. Ese- Lo de Marín y Orteman fue distinto, amigo. Lo de Marín y Sí, Orteman. pero igual, o sea, Marín, ellos se Orteman, escaparon de la concentración. Sí, pero Marín, Orteman, Romero se le rescinde el contrato porque Peluso dice ellos o yo. Y sí. Ahí puede estar el tema. El tema puede estar cuando se te planta el técnico. Ellos o yo. Que después el propio Recanate contó tantas veces, dijo que él se arrepiente de haber hecho eso, que después Peluso le traicionó y se fue a la selección. Y que si es que él echaba a Peluso y dejaba a Orteman, Romero y Marín, Oh, Olimpia éramos era- campeones de Olimpia era- América, boludo. Bueno. Bueno, aquí. Buscamos pasión clip, hay nuevo clip, dice. Locura, El si TikTok. íbamos a ser campeones de América. No había chance. ¿Vos crees que el Olimpia 2012 era campeón de América? 2012. No, 2013. No, pero el Olimpia... No, espera. No, pero eso pasó en 2012, amigo. No, Apertura yo 2000. sé, pero y se iba a seguir quedando Porque- Romero, por- Marín, se iba a seguir Sí, quedando no, Orteman. pero ahí hay un año de diferencia. Claro. En cambio, ese Olimpia pierde 6-0 contra Lanús, pero independientemente de eso, después jugaba contra Emelec en su casa y con su gente, Sí, que perdió que 3-2 perdimos contra perdimos Emelec. 3-2. Emelec siempre nos cagó la vida en Copa Libertadores. 2012, porque 2013 pasa que es muy 2012, 13 y 14 íbamos a ser campeones. Abrazo, dice la verdad. Sí, vos sabés que pues no es descabellado. difícil. No, yo te digo que Amigo, Si Olimpia jugaba esa Copa Libertadores del Tres 2014, copas. loco. 2014, pará, pero hay 2 Se años está de yendo. diferencia, No, boludo. pero espera. No, pero si jugaban en Garra. 2015 con Chiqui. Pero espera. demasiado gagalla. No. Muy de gagalla. Muy termo ya, muy termo ya. Nelson. ¿Pero qué tiene que ver el 2012 con 2014? Estamos ¿Y hablando del que 2012. que si no se le 12, echaba a 13. Orteman, seguro iba a estar en el 2013. En El equipo Real Madrid de- es Pero si Zidane. estuvo luego. El Real No se Madrid anotó decían nomás. 12, 13, 14 Y ganaban. por eso no se anotó. No se le pudo. anotó porque no quiso Almeida. Y a eso es lo que voy. ¿Entendés? Si Orteman, si Peluso agarraba y Recanate decía, andate, ¡Peluso! ¡Andate! ¿Entendés? Saludos a Bruno Pom. Si Orteman decía eso, perdón, si Recanate decía eso, íbamos a tener en 2013, estoy seguro, a Marín, a Romero y a Orteman. Tererín en y ese tereré, equipo. un termo total. Pero es cierto, men, porque hay un año de diferencia nomás entre Pero, ese pero equipo. escúchame, ahí pues te cambia completamente la La ecuación. Porque si ecuación, Olimpia era efecto campeón en el mariposa, 2012, Olimpia no hubiera jugado la fase previa contra Defensor Sporting, no No, hubiera pero- vuelto el tanque no, Ferreira, espera, no espera. hubiera llegado Almeida. Pero Nelson, yo no te estoy diciendo que Olimpia iba a ser campeón en el 2012. Dijiste yo estoy eso, diciendo que íbamos a 12, ser campeones. 13, 14 y no, no dijo el que chat. íbamos a ser campeón en el 2013. Pero escúchame, hermano, si Olimpia era campeón Yo no en te el estoy hablando de 2012, 2012. apertura 2012, no se le echa Orteman, Romero y Marín. Perfecto, Olimpia sale campeón. Automáticamente te cambia el grupo de la Copa Libertadores. Olimpia no hubiese jugado precopa, hubiese ido directo a la fase de grupos y ahí te cambia toda la copa. Se Y hubiese ganamos ido, igual. se hubiese ido Peluso. No, si era bicampeón del fútbol paraguayo. Ganamos igual. Jamás llegaba Almeida. Ganamos igual. No, Sotero. Ya no. Vení Bueno, acá, ya. que abrimos el plano para que venga Cállate, vos. Franco, qué pesado. Pues está diciendo. Locura está diciendo.
Sin September 2012, 13, 14, 15 y 16 por ahí, posiblemente 2017. Si Olimpia ganaba la del 2013, salía campeón en el 2014 otra vez, sin ser termo. Si mi abuelo tenía alas, volaba. Hoy cumpleaños de mi abuelo. 90 Felicidades. años. Feliz. Gran azulgrana. Vitalicio. Tiene en su casa taca firmado por Luis H. Petengil. Vitalicio hace más de 20 años. Mi abuelo también es vitalicio de Cerro. Mi abuelo también 86 era, pero años. ya no tengo abuelo. Seguís teniendo. Está en el 25 plano años. nomás. No están en este plano. Y su nieto Gumarelo. ¿Me pueden respetar? No. Belén. Sumate, pues. Yo tuve un abuelo que me decía que era De vicepresidente. tal palo, de tal Cerro. astilla. Hola, Yo saludos tenía a un abuelo Franco, me- dice Elías. A mí un abuelo me vendió humo que era vicepresidente. Pasión Clip de te Cerro. quemó Nelson. A ver, tenemos lo de Pasión Clips. Pasión Clips. A ver. Pasión Clips te quemó Nexo. Hoy, ojo, ¡Ipa! ¡Ipa! Ese en otra cuenta. Ese fue Pasión Estudio. En un cumple. Bueno, también avisarle que tenemos una cuenta de TikTok. Ahí tiramos todos nuestros videos. Pasión Clips se llama. Igual si vos sabes que si vos pones pasión, ya te aparece Pasión Clips abajo. De Sí, Pasión Estudio. Clips. Ey, Está- de verdad, está Pasión trabajando, Clips ¿eh? vos podrías ser mucho más viral y ganar mucho más plata de lo que nosotros estamos ¿No querés ganando. venir acá con nosotros, Pasión Clips? Primero. Se nota que Vamos entiende. a bajarnos cada uno nuestro salario para poder pagar el salario a él. Ah, vos sí que cobras. ahí te cambia la cara. No. Aire. Andate, Benja. Para habilitar el audio. ¿Qué? Pero más. Bueno. Día de copa, Día de copa. Vamos Cerro, sí, ganó Libertad. Sí, Olimpia, sí, felicidad. Este es lo que dice el buscador. Liverpool Pasiones Rudio. Ponemos otra vez. Pero no el video, sino la imagen de la pantalla. Mira. Liverpool. Dice Liverpool Pasiones Rudio. Rudio. Amy Gumelson. Puede ser que hoy, día de copa hoy. Nelson. Yo creo que desde tu punto de vista no te gustaría que haga. ¿Por qué? Porque cuando hice Periodo Olimpia y ganó Cerro, salvo que vos ya abiertamente salga a decir tú. Cierto. Cosa. Zulu, ¿verdad? No, pero hoy no juega Olimpia ni Cerro. Pero es día de copa. Hoy juega Libertad. Bonio, sos más termofranco en Guma. creer que le Ganó van a el ganar Guma, a pero perdió Palmeiras. Luque. Yo ya ofrecí mi vida si le ganamos a Palmeiras varias veces. Che, pará un poco. No, yo... Falló todo, sí, Espera, falló po. todos los nombres, boludo. Espera, po. Todo, dije. Yo Franco. real... No, yo te soy sincero. Yo le ofrecí mi vida a todas las entidades del bien y del mal posible, pero ninguna está tomando nomás todavía. Yo abiertamente ya ofrecí mi alma. Mi- Si ustedes fueran esas ¿Sabe quién entidades, ¿querrían la vida de Franco? Yo no. ¿Quién tomó? Lo tengo. Espera, hay un audio. No. Audio. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? Quiero enviar un mensaje para el plantel de Olimpia que alguna vez va a escuchar esto. La podedora. Porque y vos dejás de chupamella de coto. Porque estamos mal, será. Ganen mañana, hijo de puta, ganen mañana. Mira que la gente siempre estuvo y siempre va a estar. Pero empiecen a devolverle a la gente un poco de lo que les da, un poco de lo que les brinda. Ganen, carajo. La actitud no se negocia. Empiecen a ponerse las pilas. Bien podedora. Porque hay personas que ya se están pasando. Huguito Fernández no tira un buen centro desde hace 2 años. Que puta ahí, Hugo Adrián. Ese se cree más estrella, se cree Bad Bunny en vez de que Nueva Olimpia, boludo. Ahí hay varios que son globo a gas. Suben una vez y ya no bajan. Hablar de Maciel. Pónganse las pilas. Maciel. Yo te digo, para mí el olimpista que vaya mañana a la cancha no tiene que ir por... O sea, tiene que ir por el escudo y por la ¿Vos te camiseta. vas? No, sí, tengo que estar acá. Podedora, ¿puedo hacer un Lupita de audio? verdad dice Coque que va a la cancha mañana. Y no, y si me pudiera ir... Qué grande. Hoy está con todo, Nelson. Podedora, ¿podrías armar un... Él es la podeadora. Podeadora. Sí, está la topadora y él es la podeadora. Pero podeadora, ¿cómo no se dice, maestro? Podadora, güey. No, pero podeadora. No, pará, que TikTok se enoja. No entiendo. Yo firmo, No entiende. firmo perder contra Meliano y ganar mañana. Podeadora. Escuchó la podeadora, ¡Wow! ¡Wow! Podeadora. Ayúdamela. Ayuda. lo que dice, boludo.
Pero Perana, Primo perder contra Emiliano por ganar. Y claro, si perdiste el campeonato. Nelson. yo necesito que Pedadora me Pero haga un audio de amigo, Maciel. es que Emiliano se aleje más entre nosotros, que nos tenga más de hijos, boludo. ¿Qué tiene que ver? Y amigo. Si mañana no le ganaba a Vélez, Palermo toma el primer vuelo a Buenos Aires. Epa. ¿Vos decís que se va a Aeroparque? Norte. Jorge, en buzo. Ah, 24 horas. Bueno, ahora sí. Nelson, sos un... No. Ahora sí, Podedora, ¿puedo armar un audio de 1 minuto? Vamos a hacer con GTA, describiendo a Maciel. Así, menos seguro que mi barrio. No, menos... hay audio, Franco, muchachos. Franco, Vamos a Franco. escuchar, vamos a Hay escuchar. gente que está trabajando con la institución. Para por pasión. favor, cuidemos. ¡Sí! ¿Qué tal, muchachos? Sergio Araujo, CCP. Apareció Araujo en el chat, primera intervención. Ayer me transfirió Marco $600. ¿Cómo? Hay audio, muchachos, hay muchísimo. Qué grande, Sergio Araujo, CCP, ¿qué tal el chat? ¿Cómo andamos, Pasión Estudio? Hola, Dando amigo. tiempo. Coque, ¿qué me pasó? Vos a inicio, a principio de año dijiste, este es el Olimpia, que va a salir campeón, que esto, que vamos... ¿Y qué pasó? Está más desastre que el Club Cerro Porteño. Y Y bueno, bro. Y bueno. ¡Bancate! No, Y bueno. bancate. Pero, Bancate pero- bien. pero ¿por qué no Bancate puede bien. ser? Tengo una pregunta. Bancate bien. ¡Epa! Bancate. Déjame Tengo una pregunta. Y quiero que sean sinceros. Bancate. Al día 8 de abril, Sí. ¿quién está teniendo mejor 2025? ¿Olimpia o Cerro? Aparte, ninguno de los dos. No quiero medias verdades. Ni blanco ni negro. Quiero que me digan sí o no. Sorprendentemente, incluso Cerro Porteño está, Cerro está teniendo mejor 2025 que Olimpia. déjame, relativamente mejor por haber ganado un partido de Libertadores que no es tampoco parámetro, ¿verdad? Porque Olimpia y Cerro están en igual cantidad de puntos en el torneo local, están igual de mal en el torneo local. Ninguno puede confiar en ningún partido de su club, porque te puede ganar mañana contra Bulo Bulo Olimpia, pero te va a perder contra Ameliano acá en Copa Paraguay. Flaco, te hice una pregunta. Perdón, estoy enojado. Y Cerro también, pues Cerro te puede ganar, te le puede ganar a Bolívar, Pepe ahí pierde contra Libertad y puede perder contra Recoleta también si hace falta. Ninguno de los dos, pero Cerro ganó un partido en Libertadores y está mejor. Solo por eso. Y yo creo que por el presente de ahora mismo, si hacemos hace un mes atrás te iba a decir Olimpia. Hoy en día te digo Cerro. Además es su año. Sos un mal educado. ¿Qué mal educado que soy? En serio te digo. Ah, pero... Además es su año. Y es su año. La Sí, única- la tele. A mí lo único que me genera duda es que Olimpia ganó el clásico. O sea, en el enfrentamiento directo. Pero yo creo que Cerro lleva 5 de 5 en Copa. Cerro. Cerro, obviamente, o sea, el que... El 2025 de Cerro es mejor que el de Olimpia hasta ahora. Hasta ahora. Superioridad Martes 8 de soberana, abril. estética, Martes 8 de visual y abril, política. Olimpia trajo jugadores para pelear la Copa. Perdió su debut de Copa justamente ante Bulo Bulo. Mañana un partido difícil contra Vélez y Cerro Porteño ganó. Aunque sea prefase, ya ganó en la Copa Libertadores, le ganó a Bolívar, le metió 4. Así que yo creo que Cerro tiene un mejor presente ahora. Belén. Cerro tiene un mejor presente. Tiene hasta más jugadores que Olimpia. Igual es pelea de inválido, Belén. No, vaya. Y bueno, pues me está preguntando una diferencia, hermano. Y Es cierto, estoy Miguel, ¿para qué te diciendo vamos a que. mentir? Y pero Cerro para mí hoy en día está mejor que Olimpia. 100%. Tiene hasta hombre de recambios. Ahora, que disputen o no un mejor fútbol, ya no sé. Pero al menos en eso. Yo calculo para por lo menos 300 comentarios fruteándonos. ¿Está clipeado? Ah, no se anotó. Ah, Está nervioso. Yo creo que desde que le dijeron que Olimpia iba a ser campeón de América en el 2014 se enojó, Gerard. Se enojó. No quiere saber nada. Y vamos a hacer. Ay, Lo importante, Ah, o sea, ninguno que- está eliminado todavía de la Copa Paraguay, dice Rafa. cierto. ¿Sabes qué es lo que pasa, Franco? Que todos los adjetivos que vos te puedas pensar, todo lo que sea malo va con Maciel, boludo. O sea, podemos estar un año si querés diciendo lo malo que ese tipo es. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? No, tampoco serio, viejo. se tragó. Jugó Roberto Eructo, vio. No tragó algo, parece. No. Escucha. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? bloqueale, un maleducado. Coque, yo te iba a decir algo. Mañana vamos a irnos los hinchas que siempre estuvimos desde
Bueno, yo tengo ahora 25 años, ¿verdad? Y yo me voy a la cancha de los 6 años. Esa época negra Olimpia, 2006. que no le ganaba a nadie. Te hablo de 2006, 2007. Pero íbamos a Siempre estar nos fuimos acá en familia. Y mañana vamos a irnos a alentar. No importa el resultado. Obviamente que gana Olimpia, es lo que todos queremos. ¿Cuántas Pero personas siempre hay el hincha mañana va a en estar. Sajonia? Y Franco, no opine creo- más yo de creo que Libertadores, mañana- vos Dale, si dale, ni dale, siquiera le diste jugar a tu equipo en la final. Vamos a ver. Saludos. ¿Qué pasó? Explícame. Coque está enojado porque pagó entrada. Sí, la gente sí. Estoy enojado por eso, boludo. Pero no está ni mal eso. Igual vos sabés que... Yo pensé que iba a ¿Vos ser estás en la más huerta cara- hoy entonces? Yo pensé que iba a ¿Vos ser estás en la más- huerta sí, hoy? estoy. En ¿Vos vas a la huerta hoy? Crearía Norte. ¿Qué es lo que hablas, idiota? ¿Y hace contenido nomás? dice? ¿Vale? Nervioso estoy. Sí que me pediste será. Vale, y no quiero más. Ah, bueno. No, mentira. ¿Vas a hacer contenido en la huerta entonces? No, ¿qué voy a hacer contenido? Y claro, vos no mezclás el placer. El negocio que me hace. Que me hace dicho opina al Libertad, boludo. Talleres. Son 15 y me odian todo, boludo. ¿Van a hacer mosaico? ¿Eh? ¿Van a hacer mosaico? ¿Quién? En limpia. No. Ah, pregunto. Pero si nunca hubo mosaico en fase de grupo, también sos malo. Pregunto. No, pero también sos malo. Pregunto. ¿Cómo Qué malo que sos, boludo. Olimpia va a hacer mosaico en fase de grupo? Poco serio. Pregunto nomás. Che. ¡Salva mi podiadora! Excelente, muchas gracias. El verdadero hincha va a estar, no estos hinchas de TikTok que se van ahora solo a mandarle fruta a los jugadores. Hay hinchas de TikTok. Yo soy un gran hincha de TikTok del No, Napoli. esto yo quiero decir algo. Del Napoli, el Hay Zenit. vos sabés que este me da... Te juro que me da por las bolas, men. ¿El de Cerro? Anda a pleno Vení, Gobio. con Coque. Este Le va a me da faltar, por le va a la faltar el bola. respeto a alguien. No. ¿Sabes qué me da por la bola? La gente que se va a la cancha, graba, ¿verdad? Está bien, genial. Sube a TikTok y pone el cántico este de Atlético Nacional, boludo. Ese que dice, la Libertadores no tendrá. Na. Qué nervioso me pone, boludo. Qué nervioso me pone que haya gente que use otros cánticos que no son nuestros, boludo. Olimpia tiene 300 cánticos de la gran puta y se van a ponen un cántico de Atlético Nacional que dice la libertad, por decir la libertad para caerle a Cerro, pero es ni un cántico de Nacional, boludo, no es un cántico nuestro. Encima ese equipo de mierda no ganó una final de Copa Libertadores y usted agarra y ponen un coso ahí en un audio de mierda en la hinchada tan linda que tenemos. A mí me pone más nervioso Así me pone, el de que ponen la hinchada del Milan. La hinchada del Milan, man. La hinchada. Decepciones, será porque te amo y Olimpia. Así, Hay otro también el más que es italiano no sé el de nada España. Hay uno en España que se usó para el Madrid, se usó para el Barça, no me acuerdo cómo se llama. Hay ¿Qué que dice? escuchar. Pero no es es un cántico de una, creo que una Hola, Fondo chica. Norte. No. Hola, Fondo Sur. No. Coque, vos pagaste Es una entrada para un canción. partido gratis. ¿Qué es lo que decís? Buenas tardes a todos los pibes de pasión, ¿cómo andamos? Muchachos, mañana nos vemos en el Defensores. A los pibes del chat les tiro. Díganme consejos de lugares en donde meter cosas que no debes a la cancha. No. Debo meter un micrófono, los perros. No. Ayer Samber. Ayer Samber Sí, me preocupó lo de Samber. Está bien, se Samber. comunicó conmigo y yo le recomendé a él. ¿Qué denuncie? No, en primera instancia debería hacerlo porque hay muchísimas personas, o sea, loco, estamos entrando a un punto de no retorno, o sea, ¿cómo no vas a poder meter un micrófono que es 2x2 a la cancha? Dale, muchachos. Y además, a Samber le digo que no mande estos audios. Porque Y porque si le escucha un cana, y le va a buscar hasta en la media. Metete en el partido, Samber querido. mita ahí, quilombero lo que José sos. Jiménez 16 te años. Samber, 16 años. Quilombo mate con Deli González y ahora con la policía. ¿Qué va a decir tu papá de vos? ¿Y tu mamá? Quizás, Samber. Da a jugar Fortnite. no, Mau. Bueno, te fuiste al carajo también. No, Samber es mi amigo, le hincho más. Yo todo el día Imagínate si juego, no le querías. juego OMTV con él. Ah. Coque, tranquilízate, navajana, dos cambios, parece que desayunaste tofado de tigre hoy. Hola muchachos, ¿cómo andan? Saludos al botellón. Con respecto a lo que dijo Coque, como limpista tengo que aceptarse. Las músicas de Cerro son más pegadizas legalmente. Los limpias se quedaron en los 80, pero... ¿Qué dijo? El audio de TikTok. ¿Qué? La música
Yo me quedé en el... Yo dije, pues... ¿Qué? Pues tienes razón con la ¿Qué música. la música? ¿Qué la hinchada de Cerro? Si Cerro canta todos los Olimpiadas se quiere matar. Y sí. Y se llama canta Cerro. Y eso yo. Y. Na, 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 De Franco no, Nelson. No, Por favor, Belén, nomás no- respetame la hinchada. Belén, Cerro tiene muy buen cancionero. ¿no? Cerro tiene uno de los mejores cancioneros. Muy buen cancionero tiene. Igual, Sí, pero ¿sabes qué pasa? Y la gitana, Pues- una gitana hermosa Gitana. tiró la carta. Gitana loca. Una gitana loca, perdón. 10 por ahí. Gitana loca. De tiró la Franco carta, y dijo que Nelson. Cerro iba a ser Por favor, campeón. nomás no hablen de que nos fuimos el quilombo el viernes. Franco y Nelson, dice. Coque venido de De- Triunfo a ver si somos 15 en de bulo. No, qué grosero, Jesús. Che, Jesús, boludo. Jesús. ¿Qué eso hoy, es? Hoy me voy a ir a ver, ¿eh? Me voy a ver. Che, Si, Fernando. si a los 70 ya se van retirando la gente. Hacen un review de la cancha de Libertad. ¿Con qué? ¿Cuál es la música de libertad? ¿No tiene tampoco? Ay, la pasada. Perdón, Nelson. ¿Por qué no? Espera. No, perdón porque agarro el micrófono, dije. No porque agarro el micrófono. No, aquí no me meto diciendo Nelson más cerrita, no me pone. ¿Viste que ganó Libertad? Sí. Y ganó Libertad y Rubén Darío Rosa y y se escuchaba audio ambiente. Y ole, 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 hola, esa música. Va, épico. Hay uno que a mí me gusta mucho. Por... No puede ser, esa es la música de Libertad, hermano puntero. y va a cantar Olele. Hola, la. No. Che, Por eso que ni iba a fuiste al leer. carajo, viejo. Pero escúchame, pero Belén, uno de los cánticos más, ¿cómo te digo? Más reconocidos de Olimpia. Olimpia cuando ganaba los partidos de Copa, o sea, con las camisetas así, o sea, eso Claro. no es un cántico fulero. 25, ya ese ganó la Olimpiada de los colores, hermano, se canta. Mambay. Mambay. Ándate la mierda. Mambay. Qué aso que son. Mayor 31. Va a ser baneado este chat. ¿Qué dijo? Mal educado. ¿Qué dijo? Me dijo estúpido. Franco, culpa es de... No. No. Mayor 31. No. Mambay. Sí. Y es con el único que pagan allá acá, Belén, no es irrespetuosa. Yo no sabía, perdón. Sí, claro que no vas a decir ningún nacional lo ha entrado. Capiatá juega, no. Qué espectáculo. Tiene su división sub 15, kilómetro 3, sub 15, Martín sub Ledesma. 18, kilómetro 4, sub 19, ¿Cuál es kilómetro un 8. cántico de Martín Ledesma? Por estar puntero en intermedio. Leal. Deportivo Capiatá. Pero vos sos No, de... vos sos de Martín Ledesma. Gran número 10 tuvo ahí, Coque no venga. Irrazábal. Irrazábal. Yo quiero decir que no tengo absolutamente nada con el Deportivo Capiatá, por las dudas nomás. Se cambió el nombre del estadio. Ya se cambió el nombre del estadio, ¿verdad? El D por Capiatá, el mejor chipazo del país. Yo te dije ya de San Lorenzo, ese viejo. Te tiré con la data Te quería ayer. apropiar de todo y otra vez de ahí para Cariño. San Lorenzo con te dije de idiotas. Al lado te querés apropiar. Ay, qué pesado eso. Curiyú hay ahí en el Depor. ¿Qué No, y hay Curiyú ¿Qué es porque... Curicú? Dice. No, pero ¿a qué se refiere? No, y el animal, la No, 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 serpiente. Vos pensó el único... No, yo pensé que te Ahí hay refería a un una arroyo. persona que No, está haciendo yo Curiyú estoy a hablando alguien. del arroyo Te fuiste que pasa todo, ¿ah? ahí al costado y Claro. siempre se encuentra Curiyuses. Curicú, es Franco, tu Vos- nombre es No leas. un apellido. ¿Qué pasó? Lo que dijo Godmin. Ahí está, arriba de Fernanda. ¡No, Godmi! Se fue a la mierda. No. No. Libertad. Nelson, el más virgen del programa. No, jamás. ¿Eh? ¿Y vos pensabas tener data, viejo? ¿Eh? No, jamás. Y Eco dice... ¿Por qué me miran a mí por ejemplo? Me va a mirar. Yo decía nomás Gran porque yo... maleducado. Yo decía nomás que yo soy el más virgen del programa. No sé vos a qué te querés referir, Marcos. Hablemos cuando tengan competencia en chipería del peaje. Cierto, Se bien. pelean ya la Itagua gente. tiene mejor comedor. Lloran los de UPA. ¿Qué? ¿Qué comedor, guau? Acá está el virgen. Idiota. Más si gusta. Marco, aquí Nosotros jugador de tenemos mejor Capiatá. comedor. Nosotros tenemos potable en el Se quilombo. te viene... No. ¿Cuántos partidos comió Pipa? Dos, ¿verdad? Roja Directa son 2 partidos. Y yo Dos que no se partidos. escuchó, ¿verdad? ¿En qué idioma son los cánticos de Tobatí?
No, Magoman. No, Magoman. No. ¡Qué idiota este chat! La subtrama Nosotros de teníamos San mejor Lorenzo. comedor. No, nosotros teníamos agua potable. ¿Qué hijo de puta de chat, boludo? La subtrama de San Lorenzo. Qué malos son. Fútbol. Che, vos sabés que no... El chat, no poniendo somos entre paréntesis, ¿Qué tenía ahí, Belén? cuando me ¿Tenía mudé... nota? Cuando me mudé a Ciudad del Este, sí me miraban como bicho raro acá. ¿Por qué, Pio? Venía Porque era vestido esteño. diferente. Pero venía diferente, vestido diferente. No. Un pico Era vestido normal. paraguayo, no pasa. No. Diferente. ¿Por nunca viste el Hay estilo Chao por Paraguay o la departamento. Ciudad del Este? No, sí me acuerdo, claro. Ese es gran... audios. Musiquita. Musiquita. Vamos a escuchar a Faith. Vamos a escuchar a Faith Ah, y a Obi on the drums haciendo audios. Ponemos a Tini, Nicky Nicole y Emilia. Ponen a audios. Voy a buscar música ahora. Te apuesto que queda Bonetini así para ser simpático. ¿Y la va a salir publicidad? ¿No la va a salir ¿A que no? Papá. ¿Qué esto es? No, y eso era fake. Pero ¿cómo está en un programa a mediodía a la mañana ahora? Tipo competencia será un gran día. No. Ah, yo te vi. Me invitaron nomás. Ah. Pero es grabado. Van a quemarle a tu canal, viejo. Qué idiota que ya es, boludo. Arranca el programa y dice, estamos abriendo el fin de semana y grabado. Clip y mandem. Clip Yo y le mandem. Ambambay. Ambambay. Le va a Ambambay. Bueno, y 40 vamos a comenzar con la gala del jugador chat del partido. La gala. Sí, vamos a hacer tipo de chiche corte. Chiche corte. Quique Casanova. Saluda a mi gran amigo. Saludos a mi gran amigo también. Si se corte. Sí, Yo amigo. suelo compartir eventos con él y hablamos de cerro a veces. Hay audio. Nunca lo van a entender. Coque, cuidado con el único hincha de Libertad. Lleva chupinado. Espera, vamos a ¡Yo, medio Pirí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Copa Libertadores! ¡Sí! ¡Sí! Maciel es tu central, Robert Rojas. Le tenés en el arco a Marino Marcelo Arzamendia. juega mañana. Le tenés a Marino ¿Qué le Arzamendia. importa? Y le Tenemos muy tenés- probable. Y le tenés a Junior Barreto. Acordate, no vivas del pasado y del recuerdo. Pensá en la defensa actual de Olimpia. Vamos. No puede seguir, ya, vamos. Para ahí. Pasa mal. La vida. ¡Vamos! Aquí. Voy a... Coque, maestro. Maestro Kimpembe. Adelante. Gaga, Coque, ¿qué va? cuidado con el único hincha de Libertad. Lleva chupinado. Yo no opino. Salí de ahí, maravilla. Espérame un ratito que viene Espacio Kids. Nosotros vengo muy locos. Así que ayer culminó la fecha 2 de la intermedia, donde jugaron Sol de América versus Sportivo San Lorenzo, donde empataron 1-1 el Rayadito. Y después jugaron Guaraní de Fran ante Tacuarí. El equipo frameño se termina adelantando 1-0. Después lo empata Tacuarí y le amarga la noche aurinegra en Encarnación al equipo frameño. Y hoy tenemos Champions League, Copa Libertadores. Que bueno, va a estar la Champions League y la Copa Libertadores también, donde van a jugar la Champions League, van a jugar Bayern, Inter, Bayern Múnich ante Inter, y después van a jugar, en simultáneo van a jugar Arsenal versus Real Madrid, y después de equipo paraguayo en Copa Libertadores y Copa Sudamericana tenemos Libertad ante Talleres a las 7 y Godoy Cruz Luque a las 9:30. Mañana Olimpia tiene que ganar sí o sí ante Vélez porque está en un mal momento corta, después de la corta, derrota de corta. Guaraní Que y si ya cuenta venía lo de arrastrando. Mañana no va a poder hacerle, hay que ir por parte. Pero mañana ya va a hablar del jueves. No, y por eso, para tocar la pelota a poquito. Que Eh, mañana haga el análisis de mañana. Demasiado me gusta que habla de Guaraní de Fran y empezar a Champions League. Demasiado gusto, Siempre man. informe de intermedia. Ese nadie habla Y acá. por eso que traiga informe de intermedia siempre, la verdad. Sí. El único que podría hablar de eso es Nelson. ¿Por qué? No me pasaba mucho de fútbol. Ah. Pasión Kids sabe de la línea intermedia que ustedes, manga de haraganes. Yo no sé. Coque, ¿cómo va a ser el oso mañana? ¿Eh? Después un tigre. Che, eso sonó a chancho, boludo. Coque, invítalo Y que... Palmeiras es el porcán, boludo. ¿Cómo te vas a hacer eso? No, por acá no es así. ¿Cómo Yo el sé- volcán? ¿Cómo el volcán? ¡Cachorrao! Ese no es un... Se cayó raro que me dijo él.
Muy buenas tardes, chicos. Saludos desde Natalio. Me llamo Roberto, le estoy mirando en YouTube. Yo estoy confiado en Libertad que va a salir campeón de este torneo de apertura. Y estoy confiado en el plantel de los jóvenes, de los chicos que están convenciendo los juveniles para el patito aquí. No. Aquí estoy comiendo un boriborí de gallina casera, chicos. Luego vuelven los juveniles para el torneo clausura y yo creo que el club va a aportar con la cantera para el torneo clausura. Los chicos van a tener oportunidad de subir en la primera, que van a tener su oportunidad de jugar y confiado que vamos a ganar la apertura y la clausura. Y aquí esperando el partido del Guma ante Talleres Córdoba, un rival difícil, pero confiado en el plantel que vamos a dejar todos los 3 puntos en casa. Les mando un abrazo muy fuerte para todos ustedes ahí. Que Dios les bendiga siempre, bendición a su familia. Amén. Amén en el Así- chat. Así son. Amén en Así el chat. son. Se burlan. Un tipo que está consumiendo las nuevas plataformas, bancando. Comiendo borí. y usted haciendo garipela. Respeto al Y caballero. encima otra vez nos da la bendición. Amén. Muchas gracias, chat, por poner amén. Te pasé algo a tu WhatsApp, venga. Saluda a mi tío. Ey, ¿por qué fuera Costa pone mañana se va a Palermo, mañana se va a Palermo, mañana se va a Palermo? Mañana se va a Palermo. ¿Cuánto sería que se vaya si pierde? Si pierde Olimpia, sí. Recontra. Y si pierde Olimpia, abrimos ya el paraguas. Tienen La que pregunta ganar, es- por lo menos jugando mal. Si pierde Olimpia, ¿se va a Palermo? Acá está la respuesta. Ya dijeron que no, se va a quedar hasta que termine la temporada. Yo jamás creo en eso. Tenés que poner la mano en el fuego por lo que dice la dirigencia. Jamás yo. Obviamente no, ¿verdad? Pero no sabemos. Jamás en mi vida vos tenés que confiar en un dirigente cuando te dice hasta. ¿Cuántas veces confiaste en alguien que te cagó después? Y toda la vida. Factos. Toda la vida. Seguimos hablando de fútbol. Palermo. Te paso ese. Hoy tenemos un bloque más y adelantamos Claro, si Un- música, Franco, no me tú puedes hacer música, ¿verdad? Pues tiene 3 a 6. un día como hoy, 8 de abril de 1995. ¿Qué pasó? Se jugaba la Supercopa. Supercopa Sudamericana, el viejo, la vieja Supercopa. Sí. ¿Qué torneo que me gustaría que vuelva? Jugaba Vélez. ¿Contra? El Flamengo. ¿Ese es cuando Edmundo liga el Soco? Exactamente. Y en ese partido, el marcador no fue lo que más llamó la atención, sino que la piña que le dieron a el señor Edmundo. Edmundo, sí. Edmundo. Sandoná le dio. El famoso Soco de Sandoná. El Soco de pero Sandoná. de espaldas, mala No, leche. es fuertísimo. hacia Tenemos el atrás. video para reaccionar. Tenemos. Porque un día como hoy, ligó nuestro amigo Edmundo. Ahí le dice algo. Le estaba midiendo ya, boludo. Va, Miguel. Dice que estaba bailando antes. Ahí se aleja. Ah, Ahí. claro. Va acá un correcto. ratito. Propio es un campeón. ¿Cómo abrazaste la violencia? Seguramente igual. Estamos de acuerdo, sí. El empate a 1 y decidieron ensartarse. ¿Eso? Epa. Ese no, ese no, ese no. Cafú metió gol en la Roma contra Galatasaray, ¿eh? Qué lindo Soco. Buen Soco. Sublime. Y se toca su oreja, mira. Se seca. Mira, le pone algo en su cara y boom, liga uno ya. Impresionante. Uy, qué fuerte. Ese es el famoso la Paula Tiles. Es un campeón. ¿Sí? ¿Pasión qué? Soy campeón de igual. Estamos de acuerdo, sí. No, apagalo ya, sacalo. Y decidieron ensartarse. ¿Cuál fue el mejor Soco del equipo paraguayo? A mí, Cerro Palmeira. No, para mí el golpe mejor dado. El de Nani. No. Nani metió una Yo trompada. le respeto mucho a Nani en esa famosa foto del 3 contra 1. Macho. Pero para medios está la patada de Aquiles contra Palmeiras 2006, vale doble porque fue de visita. Loco González al árbitro. Loco González. Buscana ese.
Loco ¿Cuál es? González al árbitro. El Loco González. ¿Cómo Ah, no, ese fue. ¿Cuánto tiempo fue suspendido, loco? De por vida. De por vida se retiró el fútbol, pues. Se retiró del fútbol. Ah, sí, lo fue. Claro, de por vida. O sea, Le pegó el ¿En soco qué y no año jugó fue nunca eso, más, Coque? boludo. ¿Qué año fue Salía a eso? triunfar, veo. Sandoná Ese fue se retiró en 2000. Cerro. En Cerro, en el 2000. Pero grande ya era, loco, en esa época. Loco fue Olimpia San Lorenzo, cancha de Luque. Habrá sido año 99, por ahí. Sí, no fue 2000. No, 2001. 2000, no. 2000 no fue. No me acuerdo el año, ¿verdad? ¿No había Pero salido campeón Olimpia? A ver, A ver. 2000, 2001 por ahí. En cancha de Luque fue el Soco. Ahí está. 2001. Sí, 2001. O sea, el loco no sale campeón. ¡No, loco! No, pero ponelo de vuelta. Lo pagó la Encima le buscaba más otra vez, boludo. No me acuerdo, la verdad. No, Te voy a decir no. el nombre del árbitro. Uno. No. Espera un poco. El loco no sale. ¿El loco sale campeón de América o no? Él es campeón No. del... Por culpa Él de salió esto no sale. campeón en el En 90. el 90 él salió campeón, pero podía haber salido en el Fui 2002. campeón y por un Podía solo. ser campeón. Ah, ya. No, ¿qué? Rubén Darío ya relataba, sí. Rubén Darío empezó a relatar en el fútbol paraguayo en el 98 o 99. Pelota, dicen. Topo a Valencia. ¿El Topo le pegó a Ener o a Antonio? No. Topo... Ah, ese pero fue el codazo. Topo le pega un codo salvaje. Paraguay, Ecuador ganamos 2-1. Bruno Valdés creo que metió ese día para Paraguay. Busca un poco. Paraguay, igual es muy difícil. Buscaron más codazo, Topo a Valencia. Sí. Pero uno de los codos más deliciosos que me tocó ver en cancha. No, pero el segundo es... El segundo roza el crimen de lesa humanidad. Porque le agarró acá. Quijada ¿Pero a directo. cuál? ¿Antonio o a Ener? A Ener. Perfecto. El Valencia que no me gusta. A mí me gusta más el Toño. Buenísimo, pasó Moquete. No. ¿Fue Richard? No, aquel día metió Bruno. Topo ni se movió, dice Ángel. Gamarra versus Chique en la Copa Paulista. Se moquetearon. Gamarra y Chique. Esa época era muy jodida porque, por ejemplo, a Peque Benítez le rompió el chito. Acá, 31 de agosto de 2001, lo del loco, el árbitro era Benito Lugo Chávez. Acaba de contar Belén, sí. Vamos a tratar de escuchar el programa. Sí, tal cual. Que sea la última vez que me falta el respeto, ¿eh? No, andate de acá. Estás loco, boludo. No, estás loco. Le leo. No te voy a mirar. No. Venga, vale, Emma. Dale, adelante. Me fui a la puta, Marco. No, te fuiste todo. Marco. Salí para acá. Mirana. A ver. Qué mal educado fue. Pum. En el pie penal, creo. Sí. No, ese no es la jugada. Ahí sale jugando Paraguay. A ella le pega un rodillazo. Ahí se levanta al toque. Ahí se levanta. Tac, Uno. El otro lo que es delicioso. Y se tiró el topo. Y se tiró el Pero, topo. uy, ese árbitro, un hijo de fruta. No. ¿Sabes quién es? ¿Quién era ese árbitro? Argote. Ay, Un no. venezolano. Pesado. Belén. Le pisa. No, Belén, Belén, si yo digo Argote, voy a poner cara así. Uno. Es como para que yo me vaya al estudio. Mira. A mí el tercero, el que más duele. Mirá vos. Este es el que ¡Ah! Sí. Pero no le quitaron ni amarilla, nada, ¿verdad? ¿O le echaron? Nada, No, juez, nada, León. juez, La León. vida pre-VAR, No había bar cuando eso todavía. el primer partido. ¿Vos sabés cuál es el torneo donde se implementó el ¿Fue la VAR Copa por primera América? vez? Y en la sub-17 empezó, pero oficial. El primer torneo de mayores donde se implementó el VAR a nivel mundial fue el Mundial de Clubes 2016. ¿En 2016? Sí. Ese fue el primero. Me acuerdo que a jugó. Wilmar Roldán le llaman para revisar una acción. Sí. Le llaman a Wilmar Roldán para revisar una acción y Roldán como que le meó al VAR. Como que se negó a ir. Viste que todavía estaba en tela de juicio Sí, el sí, tema de... claro. Y Rodríguez dice, no. No, No hace falta. Copa Confederaciones fue 2017 recién, mi querido Raúl. Mundial de LBO. Clubes, ese Atlético Nacional. Atlético Nacional ¿Contra se quién eliminó. jugó? Atlético Nacional. No, esa es la famosa final que el Kashima Antlers, o Kashiwa, no recuerdo el nombre, el equipo japonés le gana al Atlético. Cierto, y le estaba cierto. ganando al Real Madrid. Sí, sí, 2-0 sí, sí. le estaba Ya. ganando. Y el Real Madrid termina ganando, creo que 3-2 o 4-2 con 3-2. triplete de Ronaldo. Chile versus Palermo, ¿cuál es esa, No, el Chile contra Palermo es. No, en es el- potente. Chile-Palermo es en cancha de Boca. Pero me se gusta. cagan a trompadas. Sí. Macio pediría que Chile a ver. Una más y te vas, Mango Mam. Una más y te vas.
Epa, Mauman está para... Está para irte, A otro Mauman. lado. Sí. Pero, Eso me hizo Mount. pero la primera Champions con VAR recién fue en la 18-19. Chilaver versus Palermo, no me voy a poner ya te va a salir. Sí, Chilaver versus Palermo. La primera Champions fue la de 2018-2019. ¿Te acordás que en la 2018-2019 Real Madrid se elimina contra el Ajax? Y dijeron sí, que Real sí, Madrid sí, nunca sí. más iba a ganar una Champions con VAR y de que el VAR se iba a ganar más Champions. Y ahora le dicen Madrid. ¿Cierto? Ahí está. Fruto le dice. Fruto. 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 Hijo de fruta. Cagón. Vamos adentro. Y vos. ¿Eh? Mira la patada que mete el titán y cómo le responde. ¡No! ¡Ah, Chila! ¡Ay, béseme los huevos! ¡Ey! ¡Qué grande! Che. José Luis Félix. Jamás va a existir un paraguayo en el fútbol con más aura que Chilaver. Lamentablemente. ¿Usted se imagina lo que hubiese sido Chilaver en Boca? ¡Oh! Hubiese sido 30 Pues le veces más. buscaron, me dijeron. Me Chilaver dijo- da una famosa entrevista que dice, si me contratan a mí ganamos todo. Cuando fue en el 97 pues se fue, volvió Maradona. Qué vergüenza el programa fomenta. Asprilla versus Chilaver, busca un poco. Sí. Che. Ahí está, top 5 peleas de Chilaver. Dale ver ahora nomás, no te compliques la vida. Continuar nomás, dale. Top 5 peleas de Chilaver. Ahí está. ¡Ay! ¡No, saca, Cuando quiera sumarse el proyecto. Ponemos con audio. Sí, bien. Sí, ese. Poné la pantalla completa, vamos un rato. Adelantá porque esto ya vimos aquí. ¡Qué pesado, boludo! ¡Déjale! Me gusta! Gallardo. Cuatro. Si la veo contra versus Gallardo. Fíjense cómo le agarró a Gallardo del cuello. Ese es histórico. No. Mira, ya, pará. Cagado está Gallardo, veja la cara. Le agarró del cuello. Ese fue el día que... Amarilla. Nah. ¡Amarillo para él! Sí, por poner el cuello. La cara de Chilaver. La cara de... Ay. Por poner el cuello. Chilaver versus Rivadavia. La patada de Franco a Alfred. Ahí se tira. ¿O no? No, esto fue después. Ese era el cobrado Lusenhoff. Mira, vos. Un cortito. Le metió un cortito. Ya se exagera. Nah, va, obviamente. Va el... Chilaver el futbolista más juego grande del El juego no se fútbol puede paraguayo. reanudar si... La gente le quiere o no le quiere, es mejor de la historia del fútbol paraguayo a mí. Amarilla le dieron para dar el juego a Gallardo. Balón. Eso se hace hoy. Balón. José Luis, ¿qué pasó? Se vio claramente que te agredió Rivadero. Espero que en el informe indudablemente lo sancionen bien. Por la actitud de él es un cobarde. ¿Qué pasó? No, lo van a ver ustedes. Me pegó directamente esa traición. Realmente es un cobarde. ¿Habían tenido algún roce? ¿Se habían dicho algo? No. Son cosas que pasan. No, pará. José Luis. No, José Luis. Titi! Titi Fernández, el cronista, boludo, histórico. Gran enemigo del fútbol. Ahí está. Ah, bien, le buscaba. Ese pibe de Colochini. Colocha. Sí. ¡El Pipo! Ese no es. No. Ese no es Astrada. No es. Astrada. Este es, ¿sabes quién Ah, es? no. Este es el periodista que está en la mesa de... En la mesa del pollo. Se parecía Astrada, boludo. No. Qué grande, Chilaver, hermano. Hoy en día ya no existe más esa cosa. Ya se perdió el aura. Sí, un montón. Si Chilaver hace lo que hacían en esa época ahora... El loco vio ese técnico de... Deportivo. Eva. No fue apenas. Le pegó un No, soco. le puso el... Le puso la manopla. Sí, este es... Vení, le dice. Ya está, dos. Dos. Qué categoría. Le desafiamos que te en Brasil, guaso. Y encima A Roberto Carlos. estamos perdiendo 2-0, ¿verdad? Sí, y el otro le decía 2. Se cae de Se risa. tocaba- ¡Ay, se agarró los huevos! Lateral izquierdo del Real Madrid, Cagón, encima, y cagón. campeón del mundo. Sí. No le calentaba nada a José Luis, qué grande.
Este es el Beira Río, creo, el viejo Beira Río. ¿Qué? Pepe Cardoso. Esa remera es una de las mejores para mí. Me encantaba esa remera. ¿Por qué pegó Franquinho? ¿Qué se llama para ese sentadillo brasileiro bandeirante? Eu não sei o que significa. Y por eso no lo hagan. ¿Eh? Acá el famoso. Vení, vení, le dice. Ele te agrediu, Roberto? Te agrediu. Aonde? Deu um soco? O que foi? No. O que foi? Olha lá o Roberto Carlos e o Chilaver sendo retirado. Ele é valente, ele é importante, mas... El petizo sí. Creo que sí. Le está buscando, le busca a Chilaver. Se fue, perdió en Brasil, le busca, la abraza y ¡pum! ¡No! Hoy se almuerza pollo. Pollo al escabeche. Tardaba un segundo dentro de la panza de la madre, hubiera sido un tontito. No. ¿Qué dijo? No, José, Espera, no, repetime, no entendí. Repetí. Roberto Carlos tardaba un segundo dentro de la panza de la madre, hubiera sido un tontito. É uma pessoa que não me parece ser Nada. adequada para se jogar futebol. Me surpreende dar declarações como essa. Para ele seria mais fácil falar que o Brasil foi melhor, que o Brasil fez uma grande apresentação, do que sair por aí falando besteira. Y él vino a provocarme, diciéndome, hijo de filo da eso dice en portugués. Ele nem conhece a mãe dele? Vou xingar uma pessoa que eu não conheço? Y después me quiso agredir, entonces yo sí, reconozco, yo le escupí en la cara. O pior que o bicho é Yo le he porco, hein? escupido en la cara. Homem porco do caramba. Se hablaba mejor antes. Puesto uno. ¿Quién es Iccioli? El otro día nos dijo que éramos periodismo mediocre y que por eso no respondía a nuestras Sí, añemos, preguntas. loco. Vamos simplemente a acercar nuestro micrófono para escuchar preguntas inteligentes, porque él las está contestando, así que deben ser preguntas más que interesantes y vamos a formulárselas después nosotros a él. O para romperle la bola, ¿vale? ¿Verdad? Sí. Seguro. Esa es la realidad, o sea, cuando se pierde todo el equipo, no quiero ser un jugador. Si fuese técnico no lo sacaría. ¿Otra vez el micrófono? Si fuese técnico... ¿Otra vez? José Luis. No, perdón. Con ellos... Está bien, yo para que los colegas puedan trabajar me voy a ir, así seguís contestando. Preguntas inteligentes. Seguimos Se entonces. hace el picante, el aguardando. notero. ¿Quién es el notero del día? Ese no es que hacía investigación. Yo tuve diferencia con Marcelo, lo arreglamos a solas, nadie se enteró ni en la parte de prensa cómo llegamos a acuerdo, pero lo importante es que es el diálogo, para hacer una información. Esto es historia. Y entra la pesa de Arpe el tipo. Sí. O sea, no quiere ser el vivo conmigo, ¿entendés? No, porque ustedes se jactan de decir de burlarse de los jugadores. No, déjame que hablo bien con él, no, porque escúchame, no, te querés meter acá, le querés hacer quedar como un boludo a uno. Yo no soy ningún boludo. Vos, nene, no te conoce nadie. A usted no le conoce nadie. No. Tampoco a los 17 años te conocían. Sí. Bueno, pasa por ahí la cosa. Vos sos un asqueroso. El cronista ahora cubre Liverpool. No me pone mal a mí. ¿Qué es esto? José Luis Chilaver, ustedes vieron cómo me escupió. Ya, no. Cortala. Hermoso. ¿De qué Sí, puede sí, pedir sí. Bandai contra paredes, será? Nadie le calienta, boludo, andar contra pared. Tú no has ¿Qué es ganado eso? nada. Encima ya vimos, somos contemporáneos. ¿Por qué eso. no quieren tanto Asprilla contra Chilaver? No, es que Asprilla contra Chilaver hubo amenaza del puro y todo. Del puro, Pero ese Colombian fue- style. Sí, Claro. sí. Sí, es que... ¿Colombiano y usted? Sí. Tino palestino. ¡Ah! Claro. Ese fue picante. ¿Está vivo todavía él? No, para respetar al tío. No te hablo del Tino. Porque él me dijo, te estoy preguntando. No, claro que no. No. Sí, eso fue en el 97, Franquito, mucho tiempo después. Sí. En el 93 murió el que está preguntando. Pero fue... Su secuaz. Claro. Ahora puede ser, buscan por Asprilla, Chilaver. Así como suena. El de Ruggeri es muy conocido. Ya. Sí, ese es muy Ya viste difícil. bien. A la ese. gente que pide por el de Valverde en el estacionamiento no hay imagen. Supuestamente de Valverde. Asprilla. Sí. No voy a responder hasta que Coco me responda.
Puedes saludarle a alguien que no va a responder hasta que vos... No va a respirar hasta que vos... Sí, responderle, por favor. Coque. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Acá. No voy a responder hasta que Coque me responda. No voy a respirar. ¿Tenés? Responder nomás. Quiero decir, respirar nomás. Respirar, Roddy. respirar, respirar. No puedo decir tu nombre. Pero respirar. Bien, Roddy. Levanta perfecto. Pacho Arce. Peligroso al marco. Gol. Chiqui. Mira lo que era eso, amigo. Una animación del colombiano llorando, boludo. Qué bueno está, men. Ese día falló un penal Chile. ¿En serio? Sí. Ganamos sobre la hora. Sí. Pase ¿Eso no cobraron un offside? Y no era offside. No. Ah, no, pero no. Mira el pibe. Mira lo del pi. La sacó Chila, La no. sacó Chila, el pibe al derrama. No, que un atajadón eso es. Si ataja un atajadón. Resumen completo, 40 minutos dura. Vamos a relatar, Marco. La que quitó Chilaver. Tremenda tapada de Chilaver. Ahí está su tío Chila. Qué bueno estaba, amigo, eso. Hay roja. Ahí empieza, el Hay partido. roja. Expulsado a Asprilla. Colorín colorado metió el relator. No, Tino. No. Ahí está, ahí está. Siempre caía bien parado Chilaver de alguna manera. Ahí le echaron. Ahí empieza, mira. Le metió una mesada en el banco de suplente de Colombia. No le calentó nada. Eso es. ¡Mira, no! ¡José Luis! ¿Eso en Sajonia? Sí. En el viejo Sajonia. Le bajó una tecla, peón. Mira lo que es Sajonia. Qué maravilla. Hija de mil. Este no fue para el 98, chat. Y sí, por Puede la ser, camiseta puede ser, sí. sí. Para Francia 98. No, sí, ese es el color viejo de la policía. Sí. Sí, ese era el viejo. ¿Te acordás con los cremitas? Mejor vamos a comerciales, sí. Sí, fíjate, mira. Que se dieron. ¡Viva, pibe! ¡Pibe! Otro que viajó ya, pibe. Sí. El mono se salió de la ropa. Che, consulta. ¿Quién era el suplente Chilaver? Pucci. ¿Quién es? Pochi Ruiz Díaz. Cosa que nunca yo supe quién Pucci fue. Ruiz Díaz, presidente de Río Ñuble durante muchísimo tiempo. Atajó mucho tiempo en México. Es el Toro Acuña. Ah, yo sé quién es. Es el yo- Toro Acuña. Le conozco a Puchi. El que. ¿De dónde? ¿Cómo se adelantaban los perros en esa época? Y Rubén Ruiz Díaz. Ah, claro, Rafa, claro. Pucci Ruiz Díaz, claro. Vos le dijiste por. Sí, claro, porque ya fue. ¿A la qué? A la Puchi. A la Puchi. Bueno, ya está ya el video. Bien ahí. Bien ahí. Demasiado gracias tu gala. de Es momento de tu gala, es momento de tu gala. ¿Qué hace mi gala? Atención. Atención. La gala de Marcos. Pero poné música, ¿sabes qué? ¿Cómo Certamen se llama? de belleza. Certamen de belleza. No, tampoco así. Certamen de belleza. No, el chat votó. El jugador chat. Vas a puntuar al chat. Más violencia. Hoy era el aniversario de Flavio Mendoza. Bueno, tiene que ser algo. Ah, no, Sandona. ¿Cómo te puedo decir? De tensión, bro. ¿Cómo puedes decir? ¿Qué tiene que ver con Flavio Mendoza con Sandona? Flavio Tiralo, Mendoza tiralo. vino a laburar a Paraguay en un canal hace un tiempo. Hola, amiguitos. Hoy vamos a hablar de... No, tiene que ser una música de competencia. Chat, mande música de competencia. La mejor vamos a elegir. No, saca, venga, dale. Que el chat mande. Saca, venga. Espera, yo ya pone uno. Anda a poner uno que tiene que ser así, tipo reñido. ¿La gala de Marcos o O el la gagá gala de de Marcos? Ya hace frío ya. Hace Ofri. Hace Ofri, muchachos. Música de shopping. ¿Quién fue el segundo paraguayo con más aura en el fútbol? Porque sin duda Chilaver el primero, el segundo. Nelson Aedo, así. Coquito. Coquito. Libertad, Barcelona. Coquito. Coquito Martínez. Por Póker al Madrid. Pero yo te hablo así. Pero yo te hablo así de que vos veías y te transmitía aura. Pues Chilaver te transmitía aura. Que yo vi jugar. Miedo aunque sea.
Confirmado. ¿Cómo sale el Madrid hoy? Alan Benítez, muy bien. Alan Benítez. El segundo paraguayo con más aura, no podemos. Romerito. Ahí. Romerito legalmente. Romerito, tienes razón, Romerito. Señoras y señores. ¿Habrá sido algún minutito tu época? Señoras y señores, es momento de presentar. Dale. Parecemos esos certámenes de belleza ahí de Urucumí, Amigo, el esto es Winnie fondo. the Pooh. ¡Orqueta! No tenés cultura, boludo. ¿Vos no jugaste Winnie Eleven? Yo no llegué. Yo arranqué con FIFA. Yo chuto con círculo. Yo corro con Irrito. Yo correría con R1. Con 13.900 personas viendo la historia de pasión para definir quién es el jugador chat de la fecha. Los nominados: Rodrigo Morínigo, portero de Libertad; Juan Luis Alfaro, Nacional; Tacuara Cardoso y Gaspar Servio. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuarto puesto. Cuarto puesto para Juan Luis Alfaro con 179 votos. Tercer puesto para Rodrigo Morínigo con 251 votos. Mostrar respeto. Y acá se define. Quién es el ganador. Y el número 1 es... Exacto, está haciendo bien, maestro de ceremonia. Bien. Así se hace. Y el número 1 con 1.271 votos. Marilina. No. Quería hacer, era mi sueño. Era mi sueño. Era mi sueño. Era mi sueño y el tipo de la puta madre. Y el primer puesto es para Gaspar Servio. Gaspar Servio tuvo 1.271 votos y Tacuara Cardoso 540. El jugador chat de la fecha. Quique Casanova. Curea Casanova. ¿Qué dijo? Quique Casanova. Curé a Casanova. Bueno, llega el curé hasta la casa, come antes. Eso es lo que dice el chiste. Curé a casa no va. Buenísimo. Y Sergio Sergio Araujo. Él leyó. Te trabó la Liti, Toca Cabé y Quique Casanova. Auspiciado por el Botellón Tobatillo. Dice botellón. Y me estoy ancho. Coque, emoción cuando dijo Quique Marilina. Quique Sergio Araujo. No. Jugador de la noche. Che, si alguna vez vuelve a jugar Araujo y hace un gol, tenés que decir el señor de la noche. Vita el hombre, vita animal. Marco volvió a... Yo no estuve ahí nunca, boludo. Marco volvió a Rolanga. No, pero por favor. No juega Lucas Vázquez, bien, boludo. ¿Por qué te levantas? Ay, está por ahí. Así me la pierna hace 2 horas estoy sentado parado. ¿Qué? Sentado parado. Sentado parado. Sentado y parado. Sentado parado. Botellón Pereira Casanova. Pareira. Qué cambiado está Pope. Fútbol, dale más fútbol. Fútbol 11, pone fútbol 11. Estamos pidiendo muchísimo, mi amigo. Venga, parece. Venga, fútbol 11. Fútbol 11, venga. Fútbol 11, venja. Venga. Venja. Toca Cabé que subo campo. ¿Quién es Jesús Campos? No lo conozco. Y claro, ¡Ah! ¡Qué bien! Venga, para los que hablaron mal de vos. ¡Vamos, venga! Venga, off, dice. Qué cambiado está Chipi Vera.
¿Qué tenemos que jugar? Mi amigo ¿Qué personal. jugamos? Coque, ¿tengo tu especialidad? Que siempre elegí mal. Poné el de... A ver, ¿dónde está tu mouse? ¿Dónde está tu mouse? Espera, deja quieto tu mouse, pero ponerlo en el juego. Izquierda. Abajo. Ese. Bueno. Fútbol 11 con pasiones. Ahí está bueno. Este es buenísimo, amigo. ¡Epa! ¡Saludo, bartenders! Ahí está. Advertisement. Goretzka. León Goretzka. Saludos al Bayern. canal. Raúl González. Le robamos algo con Draxler, no con Goretzka. se está confundiendo. Haceme caso, poné cualquiera. No. No sé. Joe Hart. Está difícil el juego. No, ahí tenés Gundogan, por ejemplo, que jugó con ambos. No, ¿qué sé? ¿Qué haces, flaco? Y yo Hart era el que estaba ahí. Espera. Alemán que jugó en Premier. Hacerle la música. ¿Este es Lloris? ¿Lloris? Sí. Lloris, Goretzka y Harry Kane. Harry Kane jugó con Hart en la selección del 2017. Por eso es Harry Kane. Kane. Kane, ahí está, Harry Kane. Dele Ali. Lloris. Tottenham. Espera, pensemos nada, los perros, pensemos nada. Hart jugó la Serie A Everton. también. Hart jugó la Serie A. Timo Werner. Hart jugó en el Everton también, ¿eh? Jugó en el Werner Everton. puede ser, Tiene Werner seguro puede del ser. Everton. Y jugó con Dele Alli. Y Goretzka nunca jugó en la Premier, o sea que jugó... Francés que jugó en el Everton y estuvo en Eric el Bayern. Dyer. Dice el chat. Pero Dyer jugó con... No, Hart. con C. Dier no va a poner gris. Dier. Dier. D-I-E-R. Pero... Ahí, métele Tira. allá. ¡Bien! Chat. ¿Dónde jugó Eric Dyer con...? Sí o sí, Gaspar Y sí o sí, Servio. sí, jugó en el Everton. Ahí está. Ahí está. Sacala, Rati. Poné... Ahí transforma. Inscripciones abiertas. Estamos haciendo auspicio y nos van a mandar la mierda. Ese poné. Fútbol 11 Connections. Ese me gusta a mí. Normal. Jugadores que tengan todo que ver. Mira, Alex Song, Messi, ya directo. Alex Song. Ah, güey, ¿cómo se ve la publicidad? No hay forma de achicar, de agrandar. Hace cabo, Hacemos diga. zoom, Fábregas. Si nos endeuda y nada. van a cortar. Güey, lo que está mostrando ahí. Ahí abajo, ¡sacá, güey! ¡Sacá ya! ¡Sacá! Es Bien. algo que hay que visibilizar también, muchachos. Sí, pero que garpe. Respetemos. Goretzka. Metele un zoomcillo. Usá bloquear la publicidad, mío. El Griezmann. Qué malo, qué malo. Yo creo que es Alex Song, Messi. Pasión Saludos, Perio. Concepción. Saludos, Sebas. Bolígrafo de... Así ya está. ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? Sí, Se de rompió todo oro, tu bolígrafo. Peter. Así ya está. Así ya está. Ahora sí, ya lo llenan ahora. Adelante. Pasión. Sí, nunca. Eva. Pero Aprende. aprendí bloquear. No, dale a la X ahí arriba donde dice advertisement y ahí ya te va a salir Google y no la feroz publicidad. Dale a la X. A la X en dónde está. No, ¿qué lo hace? Gracias, Belén. No hace falta, don. Vamos a cerrar mañana el programa. Después ya cumplimos. Ya solucionado todo. Las inscripciones están abiertas. Sí, hay que mandarle. Estamos al aire. Ojo, Y es cerro. Saluda a Benja que se nos va el otro más. No, Che, no, nosotros no. estamos a punto de una aerolínea, ¿Cuánto sacamos de viaje? ¿Por qué? Ya, no, muchísimo. ¿Dónde? No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otras cosas. Dánate con nosotros. Ah, no. Benja, estudia Está en otras cosas. NSPP, No. un Adblock Pasión Tobate. Yay. ¿Y después? Yo porque tengo que ver Son gratis. los cursos de informática en el SFN. No, así no. Benja, ¿en qué colegio público Grande terminaste? Benja, seguro te irá mejor en desde la grada. Benja, no hagas caso a los comentarios positivos. No. Tiene más rotación que un... No. Che, ¿ustedes van a Benja. ver hoy Peñarol Bulo Bulo? ¿Qué pasó? ¿Ustedes van a ver hoy Peñarol Bulo Bulo?
Yo por Yo voy a mi ver- salud mental no quiero ver. Yo quiero ver Libertad Talleres, partidazo. Pero a las 7 Libertad Taller, amigo. ¿A las 7? A las 9 el otro. ¿Puedo ver tranquilo? Ahí Porque está. No quiero. Espérate, un pelito. Por último, ¿eh? No. Conexiones de Franco. Vos sos un tipo que se autojugar. Messi, canterano del Barcelona. ¿Cuál? Bellerín creo que también. yo Alexón y Fábregas. Messi, Son, Fábregas y ¿Tiene que ser Bellerín. 4 sí o sí? 4. 4. Messi, Son, Fábregas y Bellerín. Venga, probale ese primero. Son canterano del Barça, amigo. ¿Qué te pasa? No, pues jugó en... Son no es canterano del Barça. No, yo sé que no es canterano, pero no hay nadie más que haya jugado en el Barcelona ahí, ¿verdad? Aubameyang, amigo. Aubameyang Jugó jugó. a este y Pepe Aubameyang. ¿Qué te sale arriba? Espera. Submit. Submit, dale. No te deja, espera, ahí no tenés. No. Ahí no tenés ingleses, boludo. Bellingham, Sancho, Cole y Dyer. Y justo no ven. ¿Justo no es inglés? Sí, y Haaland también. No. Inglés. Así te puedes hacer. ¿No te deja mandar? Clear, dale, amigo. ¿Y limpia? No, Ahí hay una conexión, hermoso. 3. Ay, y yo te dije, y boludo, ahí tenés 3 balones de oro, Benzema, Messi y Cristiano. Totalmente gagonite. Y Y tres, tres, acabo joder, de Benzema. Benzema, Messi y Cristiano. Y tres, no me acuerdo, dijiste Tenés que que... elegir grupo de 3, acaba de salir abajo el juego, amigo. Y ahora dice 4. Entonces tenés 4 ingleses, no marcaste ese. Acá, en este. Acá hay 4. Hay 3 que de los 4 están bien. Acá hay 3 de 4. 3 de 4. Y sí. ¿Y a quién le sacó? Sacale por Son. Sacá la Son, Sacale a boludo. Son y poné Haaland. ¿Por qué Haaland? ¿Para probar? No, boludo. Son en aparte. Bueno, sacale. Espera, ahí tenés 3 del Arsenal, amigo. Sacala a Messi y ponelo a Aubameyang, 4 del Arsenal. Sí. ¡Bah! Barça. Tenés 4 que hayan jugado en el Madrid o estén en el Madrid: Bellingham, Gago y Cristiano. Se me cumplió un sueño, ¿eh? No sabe nada de fútbol. A ver. Hudson. ¿Y los ingleses? No. No, ya no tenés. Sancho, Dier y Cole. Cole. Ahí está. Bien. Claro. Sí. Marcamos como ingleses, pues son. Y sí. Está bien, jugar en la Bundesliga. Después, sudamericanos. No llegás. No, eso. no llegas. Espera. ¿Goleadores? No, tampoco. 3 jugadores. 3 de 4. Pero espera, ¿cuál es el punto? ¿Goleadores? No. Benzema, Messi, Haaland y... No, marcó los otros, amigos. No. ¿Viste? Sí, Ronaldo, Haaland, Messi, Benzema. Sacale a... ¿Qué cuál es? Roma. Mira. ¿Y qué son? Goleadores. Te dije, papá. Jugador UEFA del año. Bien. Está muy bueno este, boludo. ¿Otro? Juega otro igual así, ya no, vamos 54. ¿Quién poronga es hermoso? Hermoso jugador canterano. Hay que aclimatarse ya para el partido. Ramsdale. Ramsdale. En Arsenal. No está Arsenal, amigo. No, ya sé, pero jugó en el Arsenal. ¿No jugó en el Tottenham? No, 3 equipos va a hacer. Ese es skip, no tiene nada. Leroy. Sané jugó en el City. City. Dembélé, Francia. Francés. PSG, ponele. Y poner PSG pues PSG. más difícil. Hernández francés. Sí, Hernández. Seguime. Francia. Teo. Francia. Poné Francia. Francia. No. Selección. No, vos. Selección. Uruguay. Uruguay. Ricardo Rodríguez. No, amigo, Ah, no, ese suizo. es suizo. Villarreal. No. Euro. No. No, skip. Nos queda. Kwanzaa. Kwanzaa. Jugador. Pero no. Kwanzaa es canterano de Liverpool, boludo. Cagada. Último skip que nos queda. Lobre. Libre. Besiktas. Uy. Cagamos. Cagamos fuego, Bukayo Saka. Gran perdedor de finales de Copa de Europa. A la pucha. La wea. Wea. Pone no ¿Te estimo a ti? Nada.
No, perdimos, mami. Perdimos ya. ¡Epa! ¡Porro! Pedro Porro. ¿Ese no jugó en el Tottenham? Sí, jugó. Jugó en el Tottenham. Dios mío, Streets Don't Forget. Sí. Hígalo. Hígalo. Nada. ¡Marmoush! No. Él no es de Asia. Él es. Aubameyang. Tampoco. Chel. Son de... Tú te eres. ¿Él lo jugó en el Besitas? Sí. Inmóvil. Chiro Inmóvil es campeón de la Euro. Sí, campeón. Euro Campeón winner. de la Euro. Mares... No. La pirámide. Sánchez. No, Sánchez. Nabri. Nabri. Fekir. Nabil Fekir. No está ahí abajo. No. No, pues tú no. No. Y no. No. Sí, fue. Yannick Carrasco, Carrasco. Atlético, Hamsik. Hamsik. Palacio me suena a uruguayo. No. Ezequiel. Ziyech. No. Rodri. No. Mike. Rodri jugó en Villarreal. Claro. De la Cora, sí. A la pucha. Jackson. Ahí está. Endo, Asia. ¿Eso me lo gané ahora? Sí, pues, ajá, sí. No, acá ya estamos... No, perdimos ya. Ya acá ya perdimos. Full Crew, Guaita Ugarte, 17, vamos ya. Aspilicueta. Aspiricueta, Sterling, Sterling. Gapco. Capo. Buenas tardes. Terminó ya, será. Terminó, perdimos este. Chao, chao. Mañana nos vemos. Adiós. Chao, gente. Nos vemos mañana. Chao.